¿cómo les va? Este es mi shop. Acércate, no te alejes. Mira, acá está la tapa del libro que he publicado hace un par de años que se llama Habla bien, che. Y ahí te explica un montón de curiosidades del idioma y muchas cosas que pueden hacer corregir tu hablar, porque hablar mal es como tener la bragueta abierta, un perejil en el diente, una mancha en la corbata de tuco. Ahora sí, pasa que hablar bien luce, y para eso hice este libro, no solamente para mis alumnos de locución, de comunicación y demás. Tiene curiosidades del idioma. Hoy te voy a hablar de una de esas al comienzo del programa, porque tiene que ver con la realidad nacional. No es por capricho que comencé haciéndole publicidad a este libro, pero le voy a agregar una segunda edición con un montón de curiosidades más del idioma, que es un idioma infinito el nuestro. Porque iba a comenzar un pequeño editorial, ahí hay una corrección, una editorial es perfil, un editorial es una opinión. Respecto de una palabra que se puede utilizar en diferentes situaciones, porque tiene parónimos. Palabras que se escriben igual, se dicen igual, pero significan distintas cosas, como la palabra vela. Hay tantas cosas que son la vela de un barco, la vela para iluminar. Ella vela a su mamá, que se murió, el verbo velar, hay un montón. Pero lo iba a titular Hay que ser práctico. Y cuando uno ve en el diccionario, en la inteligencia artificial o en Google el significado del adjetivo práctico, ¿qué es ser práctico? Hay sustantivos y adjetivos prácticos. Algo práctico es aquello que sirve para un fin concreto, que es útil, funcional y fácil de aplicar en situaciones reales. No algo imaginario. No vamos a imaginar algo práctico. No, lo tenés que usar ahora. Seamos prácticos. Hagamos el huevo hervido, porque la sartén, probarla ahora, si probamos ahora esta sartén, capaz que con el agujero que tiene perdemos el huevo también. Seamos prácticos. Hagámoslo hervido. Eso es ser práctico. Lo usás siempre, no te voy a explicar. Pero también puede referirse tanto a una persona. Es muy práctico él con la escuela. Viene, hace la tarea y después juega. Se puede referir a una persona que resuelve cosas con sentido común como a un objeto o idea que realmente funciona bien en la vida cotidiana. Es muy práctico este shop. ¿Por qué? Y porque no solamente me sirve para tomar cerveza, sino que también es un adorno para esta escenografía. Y además tiene la tapa de mi libro. Es muy práctico, me sirve para muchas cosas. Esto lo usás permanentemente, no es un vocablo extravagante. Pero ¿sabés que también la palabra práctico refiere a un profesional muy avesado que trabaja en los puertos? El práctico en un puerto es un capitán, una persona que se ha formado durante muchos años, suelen ser añosos los prácticos, que durante muchos años manejó barcos y que conoce en profundidad, las profundidades de los puertos, porque aquel capitán que viene desde Corea, aquel que viene desde China con los productos de Temu, aquel que viene con una bandera de Mauritania, pero se va a llevar soja, trigo, aceite, petróleo, tiene un mapa de cómo viene el suelo de las aguas de un puerto, pero no es práctico. El práctico está en ese puerto. El práctico está en ese puerto
y se sube, va con una lancha, se sube al barco que venga de Japón, de España, de México, y lo estaciona. El valet parking, se podría decir, el valet parking de los puertos es un práctico, es un supercapitán que se necesita mucho para que no se pierda tiempo, para que un barco no se deteriore encallando en algo que el capitán chino desconoce. El práctico no son muchos, porque no vivimos en un lugar lleno de puertos, pero tenemos muchos, y son muy útiles. Pero son muy útiles en el manejo de millones de dólares que entran y salen. No puede quedarse un barco ahí porque se enfermó un práctico, entonces no se descarga la mercadería o no sale el barco por los caminitos que el suelo submarino tiene o que el suelo subfluvial tiene. Entonces el práctico es muy necesario. Y no hay prácticos que vienen de Alemania, ni prácticos que vienen de Nicaragua. No, son todos argentinos. Los prácticos fueron muy prácticos. En estos días, por la poca paga, los prácticos alertaron, muchachos, estamos calientes. Cuando Sturzenegger, que les quiso poner un tope, o sea, mete al Estado. El tipo que quiere desregular, regula y dice, no van a cobrar más que esto, son 500 prácticos nada más. Me hace acordar a la película 300. Porque los camioneros son muchos más. En la UOM hay muchísimos más. Locutores somos más. Prácticos son 500. Pararon y le torcieron el brazo al gobierno y arreglaron por la guita que ellos querían. Ojalá sean los primeros de una sucesión de trabajadores que tengan los huevos suficientes que tuvieron los prácticos como para hacer un paro y se junten todos, que no haya carneros. Porque posiblemente los subterráneos en 2 días podés poner milicos a que los manejen. Los colectivos no. No alcanza la cantidad de milicos. Si los colectivos paran, los trenes paran, ¿qué vas a poner? Un cabo que lo maneje. Necesitas esa profesión. Los prácticos pararon y Sturzenegger lloró en un escritorio y les pagó. Y ahora los puertos vuelven a funcionar. Hay que ser prácticos y ser como los prácticos. Es un juego de palabras maravilloso. Hay que ser prácticos. Vamos a los paros en cada uno de los gremios. Si la CGT no se mueve, si en la marcha de hoy pone un par de cartelitos con los jubilados y en la de mañana no convocó, seamos prácticos, gremio por gremio. Seamos prácticos, hagámonos valer. Si hemos cambiado la historia, los trabajadores. A lo largo de la historia de nuestro país, pero especialmente en el siglo XX. ¿Qué hicimos ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Nos tienen apretados porque vamos a quedar sin laburo y no vamos a comer? Estando con laburo, ¿comés? Quieren que te acostumbres a esto para esclavizarte. Entonces, hay que hacer como los prácticos. Sí, sé muy bien que separa el toma y daca, la entrada de millones, la salida de millones, si paran los prácticos y si paran los pancheros. No. Yo quisiera saber si parase el comercio, los empleados de comercio del señor Cavalieri, y se cerrasen los comercios, que es lo mismo que tenerlo abierto porque no entra nadie a comprarse un suéter, una campera, ¿qué pasaría? Si parasen las estaciones de servicio, si parasen los peajes, ¿qué pasaría? Sí, por supuesto que puede haber gases, puede haber palos, puede haber canas. Y sí, la lucha obrera puede llenar tomos gordísimos de una biblioteca
que te cuente la historia de las luchas, sector por sector. Como fue en Bacena históricamente, sector por sector. La Patagonia rebelde te lo puede contar. Bueno, ¿qué pasa si paran los peones de campo? Sí, los puesteros. ¿Qué va a ir? ¿El dueño con la 4x4? ¿Los hijos herederos? ¿Qué van a hacer? Hay que cuidarse de que no haya carneros, que vengan, no, yo se lo cuido, patroncito. Bueno, hay que cuidarse de eso también. La historia obrera tiene este tipo de zánganos, pero con un buen cachetazo los parás. Así que hay que ser prácticos y ser como los prácticos. Los prácticos son esos capitanes que le hicieron paro al gobierno, son 500, y así como Leónidas se enfrentó a Xerxes con 300 espartanos, de esta manera lo hicieron los prácticos. Leónidas perdió, los prácticos no, y me encantó. ¿Cómo le va, don Tommy? ¿Cómo anda, Leo? Hay que ser práctico y hacer como los prácticos. Yo le voy a reconocer que vengo un poco enojado. Ah, ¿pero por qué? Bueno, el día de ayer, en este stream de mierda, así como usted dice, yo opino de ciertos políticos, de ciertos jueces, yo voy a opinar también desde mi opinión. Ojo que dijo y parece el nuestro. No, el stream de es un mierda. canal. Esto es un canal, esto no es un canal de stream, esto es un canal de televisión. Este stream de mierda, que se llama Carajo, sí, bien de la derecha ortodoxa argentina, lleno de pelotudos que tienen leche en el pantalón, que ni siquiera se la saben tocar bien, que no pisan la calle si no es de la mano de la mamá, se dedicaron a opinar del conurbano sur. La verdad, terrible. Yo desconozco. no tengo ese video, pero ponerlo... No hace falta ponerlo, porque ponerlo asco. es darle entidad a ese hijo de puta. Sí, no tengo ni idea cómo se llama, no me interesa. Podría ser cualquiera porque todos tienen la misma cara de pelotudo, están cortados todos por la misma tijera. Honestamente me encantaría saber estas personas que supuestamente son las divinas vanidades del mundo, ¿qué estudios tendrán ellos para sentarse en ese estrado, en ese lugar donde están? ¿Qué estudios tendrán para criticar a la gente en el conurbano? Yo como me pongo en piel de Luca Proda, yo hablo 3 idiomas, trabajo desde los 15 años, recorrí un montón de lugares, escribí un libro, escribí canciones, tengo un medio de comunicación propio. ¿Vos qué carajo hiciste, por ejemplo? Yo de hecho estoy orgulloso del barrio que represento, en este caso el barrio de Temperley, el conurbano sur. Yo estoy orgulloso de que exista la General Paz, para estar lejos de la mierda que son ustedes, que se creen que porque hoy en día son una ciudad autónoma, se piensan que se comen el mundo. Les voy a contar una cosa. Ustedes estaban indignados por la cantidad de cosas que le dijeron a los argentinos en este último tiempo, esta campaña de odio. Quiero que sepan que la gran mala prensa que tiene Argentina es por culpa de pelotudos como ustedes. No de todos los porteños, lógicamente, porque no puedo generalizar como lo hace esta gente. Pero sí hay gran parte de gente que habita la capital que tiene este pensamiento. Mismo el que gobierna hoy lo piensa. Que lo ha dicho más de una ocasión a través de los micrófonos propios cuando habla y lo ha hecho también a través de su orden de seguridad. Cuando veíamos videos de gente que sacaba a un chabón que vendía alfajores y decía volvete al barrio de Temperley, volvete para acá, no te queremos más. Ustedes son los que hacen que la gente piensa que la Argentina sea racista o que es clasista. Porque ustedes son la mierda que representan a esta parte de la sociedad delante de un micrófono. ¿Cómo se puede ser tan hijo de puta y tan asqueroso para opinar sin tener ni siquiera noción de lo que se está diciendo? Porque la frase era... No tienes salvación porque vos viste... Por favor, maestro. Nosotros no es que no tenemos salvación. Ustedes no la tienen porque no tienen corazón. No tienen corazón, no tienen mentalidad, no tienen 2 neuronas que hagan sinapsis para poder llegar a un razonamiento medianamente concreto. Honestamente, uno podría contestar millones de cosas. Por ejemplo, mirá, pensando en el conurbano o en la parte de la provincia, grandes filósofos, historiadores. Por ejemplo, el gran René Favaloro es de La Plata. Grandes símbolos culturales son de la parte de la provincia de Buenos Aires y no de capital. Por nombrar algunas cosas así. Por ejemplo, artistas como, se piensa en Ricardo Iorio, que lo tenemos acá, es del oeste. Alfonsín. Alfonsín. O sea, cosas que son históricas argentinas. Pero claro, ustedes no conocen de historia, ustedes no conocen la calle, ustedes no conocen absolutamente nada. ¿Pero qué quiso hacer? Habló de un plan que tiene para el conurbano. Sí. El plan mío es que cierres la boca
y te dediques a jugar a los jueguitos, a eso que dominás. O cuando hablen de política no se metan. De hecho, son iguales al presidente que representan porque son una máquina de expulsar marcas. Así muchas marcas quitaron la publicidad de ese medio de mierda y está perfecto que así sea, aunque también vi mucho de lo que dijeron las marcas. No, nosotros pusimos publicidad. Vos sabés dónde estás poniendo la plata también. Y vos sabés a qué te arriesgas. Entonces tampoco me sirve el salir corriendo entendiendo que acaban de decir una barbaridad semejante como la que produjeron ayer. Y no solamente el tipo que lo dijo, sino todos los que lo acompañan en ese estrado, sí, claro, porque nadie saltó a decir, che, estás diciendo una barbaridad o estás equivocado. ¿Qué sé yo? A mí me puso mucha bronca, honestamente. Sí, pero lógico, a mí también me dio asco, de hecho no lo quiero pasar. Y no quiero saber ni siquiera cómo se llama. Un pelotudo no me importante interesa. Que hablaba de levantar un muro, bombardear, gasear el conurbano. Para él debería desaparecer. Bueno, desaparecería Macri, desaparecería Fantino, desaparecerían muchas mercaderías que él necesita para vivir, porque crecen allí o porque se fabrican allí. Es un pelotudo importante, heredero, bueno para nada, y que está en ese antro que es carajo, que no lo ve casi nadie. Últimamente se le fueron todos los ángeles, la fuerza del cielo y todo, están cagados de hambre, todos, sí. Y muchos están en ese conurbano, que es donde más perdieron. Donde más perdieron es en esa juventud del conurbano. El 65% quiere un cambio. No sabe que el 40% dice que es el peronismo. Y todavía nosotros estamos lentos. Sí. Pero bueno. A ver, después después ellos se ofenden cuando le dicen que son nazis, ¿no? Sí, sí. Después se ofenden, no, porque nosotros no sé qué. ¿Qué razonamiento es este? ¿Qué es el razonamiento más cercano al nazismo? Esto de todo lo que no coincida con mi ideología, todo lo que no coincida con lo que yo creo, hay que destruirlo. Claro. Que es exactamente lo mismo que dice el presidente. A ver, también quiero tratar de llegar al sentido común de la gente, que yo sé que es muy difícil, porque últimamente está muy diversificado el sentido común y se ha perdido. Pero vos pensás que lo que dijo este energúmeno no lo piensa Milei. ¿Vos realmente creés que no lo piensa Milei a lo que dijo este energúmeno? Si ellos reproducen todo lo que Milei piensa. Lo que dijo lo piensa. Milei no gobierna para el conurbano, no gobierna para La Rioja, no gobierna para las provincias peronistas, no gobierna para la gente que no lo votó. Él gobierna para los 4 boludos que tienen 5 pesos más que nosotros y que están al lado suyo. Él gobierna para ellos y lo demostró. Lo que dice este energúmeno es simplemente una reproducción de lo que piensa la cúpula del movimiento libertario que está hoy gobernando Argentina. Es literalmente lo que piensan. Porque yo vi muchos comentarios de no, esto no nos representa, no, este comentario no nos representa. ¿Cómo no te va a representar? Si es exactamente, como ustedes dicen, es exactamente lo que voté. Literalmente es eso. Obviamente que todas estas cosas que reproduzcan gente que es cercana a la Libertad Avanza es exactamente lo que piensa el presidente de la Nación. No hay diferencia entre lo que piensa Milei y lo que piensa este energúmeno. La diferencia es que Milei, por más de que sea un idiota, no lo va a decir abiertamente, aunque de alguna vez lo dejó caer. No, si este pibe lo escribiera, lo retuitea. Por supuesto, claro. Por supuesto. Y además, no estoy seguro, a ver si no le dio me gusta a alguna defensa de cosas, como la verdad que me importa muy poco lo que el presidente diga en sus redes sociales. Pero es una realidad, gente. Yo no le voy a tratar de cambiar la cabeza a este tipo porque demostró que ahí arriba no hay nada, no hay absolutamente nada. Pero quiero al sentido común de la gente. Este tipo representa los mismos ideales que tiene hoy quienes gobiernan en el país. Entonces no lo separen, porque esta persona es una cría de Milei. Es literalmente parte del riñón. Es el pensamiento que tienen. Como lo dice cuando habla de los terroristas. Él lo que cree Milei, lo que creen estos boluditos que lo siguen, es que lo que nos acompañe hay que levantarlo en andas. Y lo que no, hay que sacarlo. Bueno, te voy a decir una cosa. Acá en este país habrá 10%, 15% de estúpidos que se inmolarían por Milei. Después el resto, por más de que sean antiperonistas, no se van a inmolar por este tipo. Y de hecho, hasta los mismos políticos que lo acompañaron hoy se están saliendo porque saben que no lo van a acompañar hasta enterrarse con él. Entonces, y estamos orgullosos de lo que hicieron los jugadores. Supuesto. Que eso ha hecho una bisagra. Una bisagra en lo que inclusive puede pasar mañana. Después nos vamos a ocupar de ese tema. Joaquín Labarta, ¿cómo le va? Pero muy bien, mucho más relajado que Tomás, por lo Sí. que... Sí, porque está caliente con uno que en carajo dijo que él haría un muro contra el conurbano, que no entren nunca más allá y le tiraría ¿sí? No lo gas. sabía. Ojalá que lo hagan. Terminaría. Y que, bueno, nada, boludeces que dicen en ese
streaming de carajo, y tiene toda la razón, porque de allí viene. Él es del conurbano, pero le decía, Macri y Fantino también están en el conurbano, pero no, ahí no. Se Claro. ve que haría un sector que no, pero... Conurbano primero sur, lo quiero digamos. felicitar. Usted tiene un diploma nuevo. Sí, es cierto, es cierto. ¿Vio? Me ha llegado. Lo quiero Está ¿Qué es informado. ahora? No, había concluido, soy máster en defensa, lo había concluido hace unos meses, pero me llegó el título. Pero no habla de taekwondo, habla de... No. No, claro, máster en defensa, cinturón negro, doble. No. No, en eso creo que pierdo fuerte. Bueno, y además anduvo dando vueltas por lugares lindos. Sí, me tomé unos días. Especifique. Me fui a Jujuy, le diría mi lugar en el mundo. Sí. Es el lugar que más me gusta visitar. Bellísimo. Visité amigos y... estuve ¿Localidad? en Purmamarca, ahí hice base. Necesitó pasar... Ah, no, todavía es Argentina No, eso, ¿no? todavía es Argentina. Por ahí va el chico. Y de ahí nada, subí, fui a las Salinas, lindo. Es bellísimo. hermoso. Jujuy hermoso. es La he colorido. pasado muy bien. Además, yo no lo sabía, lo visité varias veces. Es bellísimo. Ese lugar, Purmamarca, Sí. Tilcara. Bueno, al mismo tiempo que corrían a la gente y la policía se llevaba muchos presos. Ayer pasamos un montón de videos Sí. de comunidades de allí donde se los llevaban en cana, luchando por lo suyo, ¿no? Son más, De hecho- son más argentinos que Morales. De hecho, Leo, ya que estamos hablando de este programa de mierda, de carajo, en ese mismo lugar, hace tan solo una semana, dijeron que en las fuerzas de seguridad nacionales había mucha gente. ¿Cómo anda a entender Sobra que había gente. que remar? Sí, sobra Hay gente. hay un chico que hace una especie de streaming de la defensa y siempre dice ese tipo de cosas, sí. Bueno, yo cuando lo tuve, ese video, me fijé, es un programa en Córdoba que se emite, pero hablan mucho, más que nada sobre la Fuerza Aérea, hablan mucho, y ese sobra gente de este muchacho se puede tomar como capcioso, es decir, echémoslos, pero lo que tenía como contenido era que hay 16 aviones nada más y las horas de vuelo de todos los oficiales y suboficiales se computan manejando Cessnas. Hay una enorme cantidad de gente sin aviones, sin volar los aviones que se necesita, sin gastar el combustible que se necesita para que estén experimentados. Esto están diciendo. Entonces, ¿qué hacemos? Que son todos oficinistas, todos van a comprar facturas, cuidan el puestito, nadie lucha. Yo creo que por ahí venía la queja. Sí. Y no sé si está exento de razón. Es que en realidad la persona que lo dice, que lo tengo ubicado perfectamente, era un ultraoficialista de la defensa. Sí. Tuvo con el anterior ministro Petri un paso por el Ministerio de Defensa como funcionario. Ajá. Duró 2 o 3 meses, porque la verdad que fue desastroso. Se presentaba como un experto en defensa. Luego de eso y de la distancia que hay entre el mundo carajo y Milei, que hay algunos enfrentamientos, tiene que ver con la interna propia de ellos, es que está con esta postura tratando de golpear a las Fuerzas Armadas diciéndoles que le sobran gente. No le escapa, no creo que sea tan ignorante, que yo creo que nos sobra gente en las Fuerzas Armadas. Tenemos una relación, acá vimos 1000 comparaciones durante el Mundial, tenemos Fuerzas Armadas bastante chicas en cantidad de personal. Lo que Por está la faltando es cantidad de territorio presupuesto. que tenemos. Claro, pero además, y por población también, lo que está faltando es presupuesto para volar. Pero este mismo chico que festejaba que habíamos adquirido algunos aviones y qué sé yo, es ahora el que dice que se vuela solamente en Cessna, digamos. Tiene que ver con Cessna una es interna un de ese avión mundo. chiquito. Es Lo digo una avioneta, avioneta, sí. yo lo corrijo acá en mi libro. Avioneta para los pilotos no existe. No le digas No. una avioneta, aunque sea un piper. Es despectivo. No, es muy despectivo. Sí. Es un autito. No. Es un avión chico, de pequeño porte, de Correcto. dos plazas. Bueno, el Cessna es un avión chico. Pero las horas de vuelo tienen que ver con eso, es presupuesto. Claro, es caro el bueno. combustible, es cara la cadena logística de repuestos. O sea, no es que la gente que está en la Fuerza Aérea no vuela porque no quiere o porque está el pedo. Pero por supuesto, claro, eso es. Entonces, O sea, bueno, que la queja tiene un poco de ironía. Esto estoy diciendo. Los vas a tener ahí solamente para volar una vez por año en los aviones nuevos. Y Sí, después, ¿qué otra cosa? y además hay el para personal volar? de la Los Fuerza A4 Aérea- no vuelan más. Sí, pero además el personal de la Fuerza Aérea, porque es simplificar todo, no solamente vuela.
O sea, porque por supuesto que hay mecánicos, oficinistas, Claro. gente que está en área de logística, gente de sanidad militar, la Fuerza Aérea tiene hospitales propios. Es decir, el personal cumple Los controladores, múltiples sí. funciones, que no es solo volar, ¿no? Es simplificarlo. Yo vuelvo a decir, yo creo que esta persona lo sabe, ¿eh? O sea, es algo despectivo por calentura propia, en realidad. Porque lo echaron del Ministerio de Defensa patada, porque es un inútil. Claro. Entonces, bueno, se agarra de esto. Vamos a ir, por favor, Saku, te voy a cambiar los planes al video número 5, porque vamos a hablar en inglés. Vamos a hablar de Sea Lion. Hoy comenzamos a hablar del agua, de los prácticos. Sea es mar en inglés. Lion es león, el león del mar. Mayor se va a ahogar. Se va a ahogar, pero este me parece que no se ahoga, al contrario, devora. Es el señor hablando de Sea Lion. Se te está agotando el tiempo, Milei. ¿Sabías que mientras Milei se arrastra frente a Netanyahu y declama su amor a Margaret Thatcher, la banca israelí financia la explotación petrolera británica en nuestras Islas Malvinas? El proyecto Sea Lion, impulsado por empresas británicas en aguas de nuestras Islas Malvinas, consiguió un financiamiento de más de 1.300 millones de dólares de un consorcio de bancos israelíes. ¿Sabés qué garantiza este crédito multimillonario? El petróleo de Malvinas, sí, el petróleo argentino de Malvinas, porque los bancos aceptan prestar miles de millones de dólares porque la garantía son las futuras regalías de la producción de ese yacimiento. Es decir, el negocio británico se financia hoy con el petróleo argentino. Esta es la diferencia entre tener una política exterior soberana o hacerla desde la subordinación y sobre todo la ignorancia. Las potencias no tienen amigos, tienen intereses, y Israel, al igual que los británicos, defienden los suyos. ¿Y los nuestros? ¿Quién los defiende? ¿Se entiende que no es un capricho nacionalista pedir por la defensa de nuestros intereses nacionales? Mientras Milei apuesta a un alineamiento incondicional esperando algún tipo de reciprocidad a cambio, la realidad demuestra otra cosa. En política internacional no alcanza con la obsecuencia. Las potencias defienden sus intereses y Argentina debería estar defendiendo los suyos. Se te está agotando el tiempo, Milei. Sí, se le agota el tiempo, pero creo que él está contento. Sí, no sé, la verdad que es un poco... Les cuento varias cosas. Cuando empecé, yo no soy periodista, por supuesto, pero cuando empecé a investigar, que vengo hace un tiempito con el tema de la explotación petrolera en Malvinas, lo primero que hago es ir a las fuentes oficiales y digo, vamos a la página de la empresa, a ver cómo presenta el proyecto. Que significa león marino, ¿no? Claro, Ahí el está, proyecto, ese no se ahoga, el ese no se proyecto ahoga. es León Marino, la empresa es una empresa israelí, Navitas Petroleum, que tiene este proyecto en particular en Malvinas. Cuando intento entrar a la página, no puedo, pruebo desde una computadora, desde el teléfono, no puedo. Se me ocurrió, digo, ¿no estará bloqueado desde Argentina? Entonces apliqué una VPN, Sí. más o menos todo el mundo sabe lo que es, digamos. Para ver partidos, sirve. Sí, te localiza en otro lado. Sí. Hace que tu IP de internet, entonces me localicé en Estados Unidos con una IP de uso gratuito, ahí pude entrar a la página sin problemas. Entonces me di cuenta que ya la tienen formateada la misma empresa para que de Argentina no podamos ver el proyecto. Y después de acceder empiezo a ver y presentan el proyecto ya con explotación, están las garantías, pero hay un consorcio de bancos, todos israelíes, que le han hecho un préstamo a la empresa de 1.300 millones de dólares que lo garantiza con el petróleo argentino. Y digo, esto sucede mientras, por el otro lado, tenemos al presidente que se declama sionista, que dice que es un aliado de Israel. Porque digo, cuando la política exterior es los pensares, los pareceres, las afinidades de un presidente, y no es un Estado desarrollando una política soberana exterior, gobierne quien gobierne, pasan estas cosas, que el mismo presidente queda como un estúpido, porque mientras él cree que simplemente siendo obsecuente de Estados Unidos lo va a ayudar para que le devuelvan las Malvinas a Argentina, o mientras va y se inmola en el Muro de los Lamentos en Palestina ocupada, lo que termina pasando es que Palestina se da vuelta y defiende sus intereses. Y dice, acá tengo un negocio, voy a extraer petróleo, una empresa británica. Milei, qué sé yo quién es Milei, durará 3 o 4 años o lo que tenga que durar. Digamos, esta es la realidad cuando uno se sale un poco de la burbuja, ¿no? Traigo esto porque me parece que lo conecto con lo que hablaban antes.
y yo no estuve estas semanas, pero digo, realmente lo que hicieron los jugadores colocando esa bandera me hizo acordar a algo que leí del general Perón en el año 50, cuando Argentina gana el Mundial de Básquet. Perón llama al capitán del equipo de básquet que salió campeón del mundo y le dice, usted ha hecho más por la Argentina que 50 embajadores en 20 años, le dice. Sí, claro. Esto no cabe la menor duda porque se volvió a instalar de una manera el tema Malvinas, con todo lo que ya sabemos, las búsquedas en internet, etcétera, pero instalaron con una potencia desde un grupo que no sabíamos si iba a hacer esto, ¿no? Este grupo de jugadores siendo con una mano en el corazón, Ellos tampoco sabían que lo iban a hacer. ellos tampoco sabían ni qué iba a hacer. Algo de lo popular se cuela, ¿no? La sábana, alguien que no tenía ni entrada, que logra entrar y que lo pinta en su cuarto y se lo tira a un jugador antes que llegue la seguridad. Y ahí está el reclamo. Y ese reclamo nos vuelve a dar vigencia para que volvamos a discutir y volvamos a pensar si los argentinos, evidentemente tenemos este punto de unión, que creemos que las Malvinas son argentinas, no solo lo creemos, sino que por derecho son argentinas, por historia, por geografía. Bueno, empecemos a pensar los argentinos cómo hacemos, no será con este gobierno, para recuperar las Malvinas. Y yo pienso que hacia ahí, o sea, no solo tiene que ser una causa Malvinas. O sea, Malvinas tiene que ser un hecho concreto donde quienes nos dedicamos a las políticas públicas, los militantes políticos y la comunidad en general, debe pensar cómo vamos a hacer para recuperar las Malvinas y que no sea un sueño, no sea una utopía, sino que trabajemos para ello. Voy a contar algo. Resulta que, también lo explico en mi libro, hay un montón de errores cuando uno dice israelitas. Los israelitas son una tribu que desapareció hace 5.000 años. Cuando uno habla sobre el pueblo judío, hay un montón de errores idiomáticos para identificarlo. Está en este libro, habla bien Che, para identificar. El que nace en Israel es israelí. O sea, yo puedo haber nacido en Israel, o cualquier cristiano o musulmán nace en Israel, es israelí, es una nacionalidad. Es muy distinto a ser judío. Bueno, este presidente que tenemos, se dice el más sionista del mundo, lee la Torá, llora ante el muro de los lamentos, o sea, digamos, es el judío más predominante en el mundo actual, sí, pero no ha celebrado los ritos necesarios para hacerlo. Para ser judío necesitas tener una madre judía, se hereda por madre, esto por vientre materno, esto tiene que ver con violaciones que han sufrido durante mucho tiempo, entonces la madre es lo que garantizaba el judaísmo. Y entre otras tantas cosas, de tener madre judía, podés adoptar la religión. Podés tener papá y mamá cristianos, pero yo adopto esta religión para la cual debo llevar adelante ciertos ritos y entre ellos, los varones, cortarse el prepucio. No lo hizo. Porque lo que él sostiene ahora es un negocio. Seguramente le dan guita, porque por otra cosa no lo haces. Porque en el día de ayer, Diego Giacomini, su socio, coautor de muchos libros con él, un tipo que lo bancó durante mucho tiempo. En las épocas estas de Cúneo, cuando trabajaba en este canal, 4, 5, 6 años atrás, contó que el tipo no tenía nada que ver, ni con el judaísmo, ni con Israel, no tenía nada que ver. Algo pasó en el medio, un Elstein habrá pasado por el medio, diciendo, te están probando, podría ser, acá hay esto, acá hay lo otro, y bueno, vamos a ir viendo. Elstein en sus grandes propiedades también tiene el Hotel Libertador, en donde se hospedó ya el flamante presidente de la Argentina, Javier Milei, estuvo 2 meses ahí, y ahí no había registro. ¿Quién entró? ¿Quién le prometió? ¿Quién le regaló cosas? Entonces se transformó en este falso judío, porque no lo es, tiene el prepucio colgando. Uno supone que está bastante sucio y dejado, pero más allá de todo eso lo tiene. Entonces, si no celebró los ritos, y fundamentalmente ese, por más que se haga el judío, como yo soy ricotero de toda la vida, nunca fui a un recital, no lo conocí, no tengo un póster, no escucho los temas, no sé cuáles son los temas. Bueno, entonces, es una mentira. Bueno, es una mentira, su judaísmo es una mentira, porque yo puedo leer algunos, puedo tener gente que me lea un poco la Torá, el Mishnah, y me diga alguna frase, entonces cuando doy discursos lo evoco y ya está. No, yo también me agarro toda frase de Liño y lo digo en este programa y pareciera que me escuché todos los discos, fui a todos los recitales. No es así.
No es así. No es judío, no es sionista, nada. Le importa la guita. Y está en ese audio que circuló por allí. Dame pero los 5 millones de dólares me los van a dar en el caso Libra. Que se va a ir diluyendo y si no es por nosotros, los terroristas, ya nadie se acordaría del caso Libra. Los terroristas nos acordamos de Libra, nos acordamos de Andís, nos acordamos del 3%, recordamos todo. Recordamos lo que dijo de Caputo 4 años atrás, recordamos muy bien lo que dijo de Macri, de Bullrich 4 años atrás, por eso nos cataloga como terroristas. Bueno, entonces, orgullosamente terroristas. Hacemos periodismo, somos profesionales y no le gusta, cualquiera sea el arco, Ahí caen Longobardi, Tenenbaum, Cuneo, yo, Víctor Hugo, todos terroristas. Los únicos que valen la pena son el pelado Trebuch, un reportaje espantoso que le dio, y el otro que da risa. Después nos vamos a reír un poquito más del reportaje que le dio a Luis Majul. Señor Galván, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo ¿Qué bien. cuenta? Acá tiene ahí un temario para muy nadar si quiere. interesante, sí, como los Estábamos pescadores. hablando antes de los prácticos. Sí. Hay que ser práctico como los prácticos. Lo fulminaron en 3 días al hijo de puta este. Yo le pido Lo disculpas fulminaron. porque Sí, tomé su rol de enojón. Le pido disculpas. Sí, dijo malas palabras y todo. Si yo Le yo están aprendí a decir quitando malas a palabras Cuneo, con él en acá. primer lugar. Yo Es no que digo malas palabras, yo le- aprendí con él a decir A malas palabras. veces, a veces decís, ¿querés que te haga sonar un timbre? Sí, pero quiero decir que yo antes no las decía. Le Claro. tocaron el homus conurbanus más profundo. Sí. Claro. Sí. Y está bien enojado. No sé si lo escuchaste, Muy ese bien. energúmeno que habló del conurbano, de levantar un muro. Pelotudo, sí, que yo no lo paso acá. No lo pasé, Mi no. barrio es como mi patria. Yo defiendo mi barrio acá Pero por que, espada. claro. Y Es un poco orgullosamente voy a todos lados y digo, yo vengo del conurbano, yo soy de José Mármol, yo soy de barrio de Temperley, y lo digo con orgullo. Son cosas que me representan. Poeta. Por José supuesto. No, te escuchaba haciendo todo este comentario sobre el prepucio. El prepucio de Milei. No, Si ¿por Milei qué me se tiene instalan que esa llamar. idea en la cabeza? Me ¿Sabés destruyen la delicia psíquicamente. que vendería si titulase esto? El prepucio de Milei. Y hablaría de la Te voy a historia, poner- del judaísmo y todo. Terminando en el último capítulo, este tipo no es judío, este tipo lo que le gusta es la guita. ¿Qué pasa? Que si Milei se corta el prepucio, se convierte en una mujer trans. Podría ser. No, qué sé digo, yo, ¿por pero qué? nos metemos en un tema árido, de lo cual desconocemos. No, bueno, a ver. Él básicamente es un cipayo. Yo creo que lo del fenómeno de Milei, lo digo esto con total seriedad, creo que el fenómeno de ellos ha sido el siguiente. ¿Cómo hacemos para poder acceder a estos lugares ¿cómo hacemos para acceder a la guita? Y hacer una conclusión sencilla. Hay que estar del lado de los que tienen el poder. Y como hay en la Argentina, hay toda una tradición sobre el sionismo, el poder del sionismo en Argentina, la andimia y no sé qué, y el evidente poder de Estados Unidos. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Se pusieron del lado de todos los que vieron que era un poder. Entonces dicen, nosotros vamos a robar y a ustedes los dejamos saquear. Y yo creo que todos estos tipos se han encontrado con un regalo que no esperaban. Porque es, pasen y llévense lo que quieran. Sin discusión. No hay negociación. Es, ¿qué quieren? El RIGI, esta baja de impuestos e inversiones extranjeras, es eso. Es más de lo que les pedían las mismas empresas. Es impresionante. Por eso este gobierno es tan malo. Porque es un gobierno que no tiene ningún vínculo con el país, que actúa como un ladrón que ha entrado a tu casa porque vos te fuiste a un casamiento y tiene 4 horas para robar, y es lo que está haciendo. Ellos roban todo lo que pueden y para sentirse amparados se ponen del lado de los poderes internacionales y locales. Y le dicen, ustedes roben todo lo que ustedes puedan, que nosotros robamos todo lo que podemos de este lado. Me recuerda a unos programas que se había a ver, donde le decían a la gente, bueno, tienen 1 minuto cuando entran a un supermercado y junten todo. Bueno, es eso. Han entrado a nuestra patria con los changuitos, con los carros y se están llevando todo lo que pueden. Bueno, me meto de nuevo en el idioma. Uno lo titula de ladrón para generalizar, pero hay muchas formas de delinquir. Ladrón, por ejemplo, es aquel que se queda con lo que no es propio y es lo que podría haber hecho Karina con lo que se queda de un laboratorio. ¿Podría ser eso o es una comisionista? O Milei, cuando hace todo esto, él no se quedaría con Purmamarca, él no se quedaría con parte de la frontera.
te habilita a vos para que pase eso y vos le depositás en una cuenta en Andorra En Andorra. 30 millones de dólares. El otro gana 3.000. Pero vos le depositas esa comisión. Entonces hay que tipificar, para hablar bien, de qué se trata esto. Hijo de puta sería lo normal. Vende patria, como le dijimos alguna vez a Sarmiento. Sí, hay un montón de formas de calificar esto, pero para tipificarlo me gustaría investigar en el idioma, lo voy a hacer en las próximas. ¿Cómo se llama aquel que lucra vendiendo la patria, pero no se la queda, no nos la roba? Se la vende al otro, es el cafiolo. Es aquel que regentea minas. Cipayo se llama. Cipayo. Claro, pero cipayo es aquel que trabajaba en la India, colaboracionista. El cipayo no se llenaba de guita, no cobraba una comisión. Pero se ha extendido Le daban un el sueldito, término. una comida, Se ha y el tipo extendido. era alcahuete de los ingleses. No, pero el concepto, digamos, podemos decir que ha sido asumido por la ciencia política, como le queramos llamar mundialmente, es eso, es el local que trabaja al servicio del interés extranjero y se beneficia por hacerlo. Claro, Eres un cipayo. bueno, puede ser, lo voy a tipificar. Lo voy a tipificar Hágalo. eso porque me gusta. Pero chorro le cae perfecto, ladrón le cae perfecto. Fíjate entrevista. Pero el tipo no es que se lleva un pedazo de la pampa. No. El tipo cobra comisiones para que vos te cojas al país. Esto es. Fíjate que hace lo que hace un cafillo, un cafiolo, bueno, más o menos sería eso. Lo tipifica bien, proxeneta. Iba a decir exactamente lo mismo, un proxeneta de la tierra. Un proxeneta de la tierra, proxeneta de los recursos. Vos llévatelo, pero dame una cometa a mí. Bueno, de eso se trata. El tipo que dice, el camión va a pasar a las 3 de la mañana con la mercadería y van los chorros de la ruta, lo afana y el tipo, por haber batido desde una fábrica, se lleva una comisión, porque corre ciertos riesgos. Pero él es un partícipe no solo necesario, indispensable. Lo que está pasando en la Argentina no podría ocurrir sin Javier Milei. Por eso él es un responsable. Él tiene ya cantidad de razones, de causas penales, de motivos penales, no solo para ser destituido, no solo porque está pirado, sino porque es un delincuente. ¿Por qué? Porque ha infringido el Código Penal. Es un delincuente. Entonces, este delincuente, que debería tener un juicio político en serio, el Congreso debería hacer un juicio político, destituirlo y esperarlo con el camión de culata en la puerta de la Casa Rosada, o no sé dónde esté, subirlo y llevárselo. Y después decidir si la pasa en un psiquiátrico o la pasa en una penitenciaria. Este tipo, por ejemplo, cuando autoriza el ingreso de tropas al país sin la autorización del Congreso Nacional, está infringiendo la Constitución y debe ser penalizado. O cuando permite la salida de tropas del país. Ayer pasamos un video del terrorista Hugo Alconadamón que contaba todo lo que sufrió, los aprietes, la cantidad de hackeos que trataron de hacer. Él cuenta con muchas seguridades que le da la editorial para la cual trabaja y otros tantos servicios que ayudan a que no pueda ser hackeado. Un tipo que maneja mucha información, que a la vez conoce muchos espías. Pero bueno, otros espías trataron de hacerle de todo, no se pudo, y tenía la presunción de que era el gobierno el que le hacía esto. Bueno, antes de ayer estuvo el diputado Paulón acá, con la misma ropa. O sea, una vez que salió de acá, también sufrió, es el video 39, también estuvo sufriendo algunas incomodidades. Así, con el mismo escudito, la misma ropa. Salió de acá, llegó al Congreso y se encontró con sorpresas. A ver. El viernes me hackearon la cuenta de X. 11 años de historias, de lucha, de denuncias, todo secuestrado en tan solo unas horas. No fue casualidad y no fui el único. Pablo Abeluto o Daniel Santa Cruz, periodista de La Nación, también padecieron lo mismo. En el caso de Daniel, incluso dándolo por muerto. Y hay otras personas de perfil público que no lo han dicho, pero que también están bajo el mismo ataque. ¿Qué tenemos en común? Todos somos críticos al gobierno. Todos y todas en algún momento dijimos algo que al poder le molestó. Por eso decidí presentar la denuncia formal en la Fiscalía de Delitos Informáticos. Y quiero ser muy responsable con lo que digo. No estoy acusando a nadie, ni quiero sacar conclusiones sobre algo que se está investigando. Pero sí quiero preguntarme, y quiero preguntarte, si no ves un patrón, si no ves que es algo más parecido a una operación que un hecho aislado. Y entonces cabe preguntarnos, ¿a quién le interesa? ¿Quién lo financia? ¿Quién saca provecho de silenciar voces críticas en este momento? Si no te pueden ganar con ideas ni en el debate, directamente te borran la cuenta.
Una vieja costumbre libertaria de silenciar, perseguir y hostigar. Por eso les pido que estén atentos, que vigilen, que vean qué pasa con sus cuentas. Si ven movimientos extraños, consulten. No naturalicemos estos ataques como si fueran parte del folclore de las redes. No nos van a callar, ni a mí ni a ninguno de quienes nos animamos a decir lo que pensamos. Esto se va a investigar y seguro vamos a llegar a la verdad. La libertad de expresión no se la regalamos a nadie. El 10º default no es una fantasía demasiado lejana. Ahí andan diciendo que con vaca muerta, que cuando las inversiones de la minería... Pero si además con el RI al tercer año no se liquida un solo dólar de exportación en la Argentina, a no ser que el plan sea entregar algo más que deuda, territorio tal vez. De que ya caiga en San José 11-11. Se dio cuenta de lo que iba a pasar. Conoce esta tipificación, aunque no dice ni ladrón, ni proxeneta, ni nada, pero sabía de qué se trataba. Y ahí está, encerrada. Ahora vamos a ir a un corte y en la hora que viene vamos a estar hablando especialmente de economía con un tipo que sabe mucho, ya nos visitó otras veces, Guido Agostinelli. Él sabe mucho de comparar. El otro día lo hizo con Brasil. ¿Cómo le va a Lula, el chorro, el ladrón, el presidiario? ¿Cómo le va al Brasil en números? ¿Y cómo nos va a nosotros con la libertad? En estos 3 años, este nuevo Lula, no el Lula anterior, ni nada de lo que haya heredado. Eso y otras tantas cosas de nuestra economía. Así que bueno, primeramente sepamos que viene Ney Mato Grosso a la Argentina. Vamos a un corte y ya volvemos. La Juntada, con Santiago Cuño y equipo. Un encuentro para debatir la realidad. En vivo viernes de 14 a 17 horas. Repite los domingos de 16 a 19 por Canal 22 Web. La mañana de Juan Domingo con Martín García. Una mirada peronista y dinámica de la realidad. Lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 horas por Canal 22 Web. Perderte la juntada no da. Viciar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Estamos de vuelta con Larry de Clay y equipo. Política, actualidad y las voces que marcan la agenda. Lunes a viernes de 17 a 19 horas por Canal 22 Web. Íntimamente con Alejandra Rubio. Los protagonistas del espectáculo Mano a Mano con Ale Rubio. Lunes, martes, miércoles y viernes de 16 a 17 horas por Canal 22 Web. La revancha del 1 con Pato Galván y equipo. Opinión sin filtros. La actualidad desde otra perspectiva. Lunes a viernes, 22 a 0 horas
por Canal 22 Web. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Uno más uno, 3. Con Santiago Cunio y equipo. Opinión, información y una mirada directa sobre la realidad. Lunes a jueves, de 14 a 16 horas, por Canal 22 Web. ¿Perderte la juntada? No da. Viciar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo. No da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Señores, les propongo analizar encuestas. Hay varios medios que hablan de las últimas que han salido, que prenden fuego al gobierno, y es interesante analizarlas, porque no solamente quién va a ganar, no, va por otro lado. Es el estado de humor de la gente, lo dividen por edades, es interesante. Veamos 2 videos y recibimos en un rato a Guido Agostinelli para hablar de economía. Una encuesta de la consultora de Hugo Jaime indicó que 3 de cada 4 argentinos está triste o con bronca. Concretamente, un 76% de los argentinos entrevistados dijo sentirse en 2026 con bronca, triste o desanimado. La cantidad de consultados que se manifiesta contento y esperanzado es de apenas el 20%. Es un gorismo 10 puntos por debajo del núcleo duro de Javier Milei. Además, un 47% de los reporteados dijo que quisiera cambiar totalmente el modelo económico y un 18% pide cambiarlo parcialmente, mejorando algunas cosas. La sumatoria señala que 65%, prácticamente 2 de cada 3 argentinos, quiere salir del actual sistema económico. El dato más relevante del estudio se relaciona con que cambiaron las prioridades en Argentina. Ahora, en 2026, interesan los bajos salarios. Por primera vez en el último año, la corrupción fue desplazada como tema principal de preocupación en el país, 32% de las respuestas. En la segunda mitad de 2026, ahora son los sueldos insuficientes los que aquejan a nuestros compatriotas, 35% de las respuestas. Hay otro dato para mí durísimo, que es 33% continuidad. El mismo nivel de positiva del gobierno es el que cree en la continuidad o apuesta a la continuidad del gobierno. 66% pide cambio. ¿Qué tipo de cambio? Es otra discusión, pero pide cambio. Quiere decir, esto como está, no me gusta. Los datos de poliarquía hace un elemento interesante porque pone la regular. ¿Sí? La regular, después algunos te dividen regular más, regular menos, pero está bien, porque dice 49 negativa. Es decir, negativa. No hay matices. Y 32 positiva, también no hay matices. Ahí tenés un número redondo, un número malísimo. 19 regular. La regular, si querés, la repartís, pueden ir y venir, pueden mejorar. Posiblemente acompañaron a Milei y se replegaron. Tenés ese. Nos vamos a la posibilidad de voto. Vamos a decir primero abajo, después te voy a dejar el dato final porque requiere una explicación aquel dato más grande. Probabilidad del voto a Milei, jamás lo votaría, 48. Es un número altísimo. Altísimo. Probablemente no lo votaría 11%. Ya tenés un 60%.
Ya tenés casi un 60%. No, 60, sí, 50. Probablemente lo votaría 19 y seguramente lo votaría 20%. Es decir, hoy acá con esta foto, poliarquía, este escenario, el núcleo duro de Milei es 20%. Después tenés, probablemente lo votaría si te querés estirar, decís, bueno. No, es que no 19, gana en primera vuelta. Bueno, y acá te voy a otro dato. Este dato que ven ahí arriba todos, Si la y si elección no se los fuese cuento. hoy, ¿qué resultado tendría Milei? Si la elección fuese hoy, ¿qué resultado tendría Milei? 36,2%. ¿Cómo lo construye este dato? Por un ejercicio que hace mucho tiempo hace Poliarquía, que es analizar distintos indicadores, entre otros, el índice de confianza en el gobierno, expectativa, ahí hace como una medición de 5 variables, ¿sí? Que una misma línea que presenta, una misma tira que presenta Poliarquía ha sido muy eficaz en la presentación porque hace una estimación a partir de distintos indicadores cuál sería el resultado electoral. Y cuando miran las elecciones de Cristina, de Macri, del Frente de Todos y de Milei, te da muy aproximado. Yo estuve mirando alguna, como mucho, te da 2 de diferencia. ¿Qué desvío? 2 puntos. Como mucho 2 de diferencia. Es decir, estimaba este indicador 40 y sacaba 42 o sacaba 38. Ahora está dando 36,2 ese indicador. Es en toda la serie de Milei también el más bajo. También es el nivel más bajo de la expectativa de Milei, 36,2. ¿Qué implica esto? Que no llega a primera vuelta. Llama la atención, nos parece mucho 36,2, sí, ¿no? Yo Pero- soy medio lector de encuestas en general y cruzadas, y algunos amigos de consultoras me mandan. No es solo este guarismo, lo he visto bastante, o sea, entre el 32 y el 37% una intención de voto. A todos nos sorprende, ¿no? Porque este nivel de ajuste y de brutalidad uno pensaría que estaría desplomado. Debo decir que yo pensé que estamos en el tercer año ya de mandato. Yo pensé que en febrero o marzo de este año el gobierno iba a estar knockout por la situación económica. Sin embargo, sigue registrando un nivel de apoyo que por un lado lo pienso y los invito a pensar conmigo. Digo, bueno, por un lado el sector más antiperonista, más gorila del país siempre estuvo alrededor del 30%. Si estuviera Aníbal acá diría, pero lo lógico, ya cuando vino Juan Perón sacó el 60%, el 40% no lo votó, y cuando Cristina tuvo en su mejor momento 54 y 46% no lo votó. Es cierto, o sea, por un lado, o sea, alguien antiperonista, si lo tiene enfrente a Milei y del otro lado un candidato peronista, va a votar siempre eso. De todos modos, uno pensaría que debería estar más planchado en el 29-30 que en el 36, porque está a 3-4 puntos de ganar en primera vuelta. Claro. Después de este desastre. Sí, sí. Es un montón. Con una ayudita de mis amigos, o sea, un Donald Trump que te tire 5.000 millones de dólares y lo repartís entre la gente, podés llegar. Sí, pero va a la tener, gente empieza a consumir un poquito. Va a tener sus propios problemas, Trump. Ya tiene que resolver sus propias elecciones. No sé si Sí, va a claro. tener tiempo para meterse Nunca acá estuve también. tan pendiente de las elecciones de Estados Unidos. Sí. Yo creo de todos modos, a ver, hay los elementos en este caso geopolíticos van a ser determinantes para la elección argentina. Por un lado, la elección de octubre en Brasil. Lo que pasa en Brasil es cabal para la región. Si hay continuidad de Lula o vuelve el bolsonarismo, vamos a llamarlo de alguna manera. Por el otro lado, las elecciones de medio término en Estados Unidos, para ver si todavía tiene o no un poco más de aire. Piensen que el gobierno de Estados Unidos está hasta enero del 29. O sea que este gobierno de Donald Trump todavía tiene bastante. Y por el otro lado, ya más allá de lo económico, porque yo creo que más golpeado que esto es muy difícil, ¿no? Uno ve la calle, ve los locales cerrados, ve el bajo consumo. Me parece que hay un trasfondo que va más allá de eso, ¿no? Sí, se podría llegar a Haití, hay más bajo, pero la clase media argentina, ¿cuándo va a salir? Porque realmente la clase media es la que ha cambiado muchos de los destinos del país. ¿Cuándo se va a dar cuenta que es pobre, que no es clase media? No, en eso no lo sé. Eso desconozco, es como saber qué pasa después que nos morimos. ¿Pero cuál es la droga que han tomado? ¿El telefonito? El antiperonismo. Sí, bueno, pero ¿para qué? O sea, si están mal.
Pues yo eso puedo ser Pero a mí me lo han antiperonista dicho- en un yate. A mí me lo han dicho infinidad de veces. Yo con que el peronismo no gobierne ya me siento mejor, me han dicho. A mí me lo han dicho expresamente. Ya si el peronismo gobierna, yo ya me siento mal desde el momento que el peronismo gobierna. A ver, Che Guevara se fue de Argentina porque no soportaba que el peronismo en el gobierno. No soportaba el peronismo en el gobierno y se fue de Argentina. Digamos, si queréis una explicación de un gorilismo más. Es que el del doctor Ernesto Guevara Lynch no soportaba al peronismo. Mujica Lainez decía que se iba todas las noches con tristeza a dormir cuando cerraba la ventana porque pensaba que del otro lado estaba la Argentina gobernada por el peronismo y se levantaba y abría con tristeza porque ahí estaba todavía el peronismo a la otra mañana. Y estamos hablando de gente bastante ilustrada, Sí, ¿no? obvio. Sí, ambos. Hay algo visceral, yo coincido en lo que vos decís, hay algo visceral, me parece que eso está en un sector, pero creo que es minoritario de la Argentina. Y después a mí me gusta ver los problemas cuando se me presentan de mi lado, ¿no? Porque decir, bueno, es el antiperonismo y nada más. Claro. Ok, ¿el antiperonismo existe? ¿Qué Sí. se hace contra ¿Es eso? un hecho de la realidad? Sí. ¿Será el 25, el 30? Sí. Bueno, ¿y una qué hacemos con esto? Y dos, ¿y nosotros algo por ahí habremos hecho también? Pero vos fíjate que la fantasía antiperonista en la época histórica era el peronismo era nazifascista. Esa era la fantasía. Sí. No era nazifascista. Y la fantasía antiperonista de los últimos 25 años, 20 años, es el peronismo es socialista comunista. Sí, y es antitrabajo, porque yo creo que En las dos hay co- en las dos antiempleo, ocasiones. ¿no? Pobrismo, hablan En de las pobrismo. dos ocasiones, en las dos épocas, siempre se decía que los peronistas no querían trabajar y que Perón traía la vagancia. Eso está instalado. Y se sigue diciendo. Y se sigue diciendo y se agravó con lo del pobrismo. Porque no se podía acusar al peronismo de pobrismo porque la gente vivía tan bien que era imposible. Pero en los últimos años, y yo diría desde el segundo gobierno de Cristina y consolidado desde Macri, o sea, ya sin el poder el peronismo, se consolidó la idea de que el peronismo fomenta ya no solo la vagancia, sino la pobreza, que el peronismo quiere a la gente pobre porque así la manipula. ¡Qué pelotudez! Sí. Y después hay algo en esto que le podemos llamar odio gorila que tiene que ver estrictamente con el goce. Es decir, si hay algo que termina revelando a un antiperonista, para mí es cuando se meten con el goce, porque te dicen cuánto podés gozar. Cuando vos te vas de vacaciones, cuando tenés derechos, cuando tenés el autito, cuando hay... Es eso que me encanta, que hay una frase de Daddy Brieva, que para mí interpreta siempre muy bien la realidad, que está... quieren que la empleada Elvira, dice Daddy, Sí. te dé la zapatillita, pero no que se la pueda comprar y elija ella la que quiere. No. ¿No? Regalar las El gorila te zapatillitas. quiere decir cómo podés gozar y cuándo. Claro. No esto que vas a decidir vos a dónde te vas Igual- a vacaciones, qué zapatillas vas a tener, qué pilcha, qué derechos, qué... Eso es totalmente cierto, lo suscribo absolutamente, pero la trampa que han logrado instalar es la idea de que el peronismo no quiere que Elvira gane para comprarse la zapatilla, sino que quiere que el gobierno le dé la zapatilla a un gobierno peronista para que dependa de ese gobierno peronista. Esa es la gran Me mentira. permito decir que algo mal hicimos nosotros ahí. Seguramente. Porque a mí también lo que me pasaba, y esto en los gobiernos en los que yo era funcionario, y que ahí sí tenemos un quilombo, es que había alguna valoración entre la intervención del Estado, donde vos tenías un laburante del mismo barrio que se levantaba a las 5 de la mañana, Claro. iba a tomar el bondi y lo choreaba un lumpen que después terminaba teniendo asistencia del Estado. Claro. Entonces, ¿hay un conflicto ahí? Lo hay. Yo creo que en eso hay que volver más al peronismo del origen, ¿no? El orden, la ley, hay ciertas cosas. Es decir, a mí cuando me entrevistan de mi pueblo, que son todos bastante origen, me dicen, ¿pero te gusta algo de mi ley? A mí no me gusta la represión, pero el orden social sí. Claro. A mí, digamos, o sea que cuando gobierna el peronismo, todas las organizaciones sociales que ahora están en su casa, todos los días me corten todas las calles, me hinchan las pelotas. Y obvio. Y en eso y hay que tener un acuerdo de convivencia. Eso es uno de los ítems fundamentales, que la gente que tiene que bucear para encontrar algo bueno, te hablan de la inflación, que es el doble de la que tenía Cristina, de la inflación que la bajó, y te hablan de que no se cortan más las calles. A ver, pero el peronismo era, ya no sé cómo decirlo, era el partido del orden en todo el sentido de la palabra. Correcto. Ordenaba, fue el partido del orden, el orden de la producción y el trabajo. Si algo orden ordena, no significa represión, ¿eh? Orden es orden. preguntarle a los ferroviarios del 47, 48 la huelga ferroviaria. A ver, contame. No, contalo ya.
Cuando dijo, mira muchachos, el país está creciendo, acabamos de nacionalizar los trenes, estamos en una lucha tremenda de liberación nacional, y ustedes me van a hacer una huelga ahora. Y ahorita les cayó, ¿no? En medio de la huelga. Oh, y no le hicieron la huelga a los ingleses, porque son los obreros mejores pagos del país, junto con los telefónicos. Era la fraternidad la que era más... La fraternidad son los maquinistas. Sí, la fraternidad es la que fue más levemente anti... Claro, porque la Unión Ferroviaria no, la Unión Ferroviaria fue peronista del principio. Peronista siempre, sí, San Lorenzo, Pepe ahí, pero no, sí, sí. La fraternidad fue siempre socialista. Entonces, pum, a ver, en la Constitución de 49 no está expresamente establecido el derecho de huelga, por ejemplo. Y no es que el peronismo esté contra el derecho de huelga, para mí eso. pero no está. Es que por eso digo, cuando No empezamos a correr los márgenes entre, es decir, siempre pensamos, ni siquiera hay que ser peronista, peronistas o liberales, que el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado. Sin dudas. Y lo tiene que usar como acorde a derecho. Y eso implica un montón de cosas. Implica que si mañana, porque yo también, por ejemplo, el origen a mí del piquete me parece, cuando uno ve cómo sucede, en qué provincia sucede, en el contexto del 2001, yo digo, che, yo estoy de acuerdo. Hay un límite que es inaguantable. Eso se extrapoló a que en el verano, si se corta la luz, bajan 10 vecinos y te cortan la calle. Claro. Entre esto, donde decía, che, el país fue vendido, fue saqueado, y en el sur, cuando la gente no aguantaba más, no existía la asistencia del Estado, porque piensen que antes del 2001 no había ni un plan social en Argentina. No. Entonces digo, en ese estallido, salir a cortar una ruta en el sur, bueno, la verdad que está el derecho a protesta. En el otro extremo, cuando el corte es por todo, hay un problema ahí. Tenemos un problema La cuestión es cómo te haces ver. Porque esto te hace ver. Es cierto y van los medios y sale público y lo ve gente de Neuquén y lo ve gente en Estados Unidos. Se ve. Antes no se veía. No iba. Yo voy a poner un ejemplo. Dado el éxito que tuvo por Neuquén, dado el enorme éxito que tuvo el primero, bueno, instrumentemos esto. Es como los prácticos ahora. Bueno, vamos a parar por sector, ahora se multiplica por sector y te paran un país. No nos olvidemos que la misma práctica de dejar hacer y solamente pedir, por favor, que se solucionen las cosas, se aplicó cuando hubo 4 meses de lockout con la ruta, no la 9 de julio, las rutas paradas en todo el país, tractores en la Avenida de Mayo, 4 meses y no hubo represión. Agua, no dejaban pasar el agua. Yo me acuerdo en Córdoba, no dejaban pasar el agua. A la protesta social. Totalmente. ¿Saben lo que es eso? No se podía pasar agua. Pero no fue en contra. Yo entiendo que también nos fue en contra y que eso se podría ordenar. Ahora, ¿qué es? ¿Inventar un huelgódromo? No, por ejemplo, yo he visto, Lorenzo, yo los últimos años viví en Córdoba a una cuadra del Boulevard Chacabuco, ¿te ubicás el Boulevard Chacabuco? Sí, claro. Claramente. He vivido ahí. Por eso, mira, bueno, vos viste lo que es el Boulevard Chacabuco. Y un día salgo así, ¡pum! ¿Qué es todo esto? Me sorprendió. Estaban acampando. Más que acampando, pero habían acordado y acampaban, habían puesto toda una hilera larga, pero angostita. Y la gente podía seguir pasando, los autos podían seguir pasando y todo el mundo vio el acampe. Y no se interrumpió la vida del resto. Hay mil formas, pero no solo es la protesta. Yo creo que el año que viene, Dios mediante, el 10 de diciembre, el presidente o la presidenta peronista que asuma, el primer día tiene que tener un mensaje claro. De decir, venimos a hacer esto en materia de deuda, venimos a discutir, queremos más salario, queremos intervención del Estado. No vamos a tolerar que el país esté todo el día cortado. No lo vamos a tolerar. ¿Por qué? Porque venimos a solucionar esos problemas. Digo, cuando uno ve la gestión, por ejemplo, de Carlos Tomada, en el Ministerio de Trabajo, 5 millones de empleos creados, el crecimiento de la Argentina, el salario en dólar más alto de América Latina y tenías todos los días cortada la ciudad. Totalmente. Entonces, en eso hay que tener un mensaje claro porque también le tenemos que hablar a los que no son peronistas. Claro, y es que se gobierna también para los que no te votan. Por supuesto. Es así. Igual, se gobierna para... Yo me acuerdo, tuve una oportunidad de charlar con... No voy a hacer mucha historia, apenas asumió el peronismo de Córdoba y... Apenas asumió el peronismo en Córdoba en el 99, tuve la oportunidad de charlar con quién iba a ser el secretario de lucha contra la discriminación y derechos humanos. Y le dije, vos tenés que tener en cuenta, disculpame que te diga, que se gobierna para el discriminado y para el discriminador. Vos vas a ser funcionario para el discriminado, pero también del discriminador. Es muy difícil hacer una política pública si no tenés en cuenta todo el panorama, todos los actores del proceso social. Y la verdad que si nosotros tenemos un alto porcentaje de la población que dice, no quiero vivir en un país así, caótico, con las calles cortadas,
Bueno, escuchemos eso. O voto a la ultraderecha para que el país sea fundido. Para un poco. Tendremos que establecer una prioridad. ¿Qué quiero yo? ¿Ver a mi pueblo hambriado, mi país entregado, la economía devastada? O le digo a los tipos, discúlpame, pero no vas a cortar las calles. Bueno, va a ser difícil porque la cantidad de planes que hay ahora supera ampliamente a cualquier otra presidencia precedente. Es enorme, entonces tenés que generar trabajo y para eso cuesta un tiempo. Pero vamos a hablar con Guido Agostinelli de eso, a quien no saludo ahora, porque primero nos vamos a reír de lo que dijo el presidente. Con cierta sorna, con ironía, lo hace Matías Aromi, es el video número 4, y ya después no nos vamos a reír porque lo vamos a analizar con Guido Agostinelli. A ver. El consumo está en pico histórico. ¿Qué consumo? El consumo masivo de Luis. Ay, boludo. Luis, por favor, no me comprometas. Él no puede contestar la pregunta. ¿Qué consumo está en su máximo histórico? Él no puede contestarlo. Dice que quienes se endeudan tienen responsabilidad. Obviamente. Perdón, digo, más allá. la pregunta es: ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? Cero violento que el presidente esté haciendo el gesto de un arma para decir que él no le puso un arma en la cabeza a la gente para que se endeude. No le pusiste un arma en la cabeza, amigo, pero le aumentaste la luz 600, 700%. No le pusiste un arma en la cabeza, pero le aumentaste el gas 400, 500%. No le pusiste un arma en la cabeza, pero le aumentaste la tarifa del colectivo más del 1000%. Lo cual es bastante parecido a ponerle un arma en la cabeza, amigo. Ningún argentino le está poniendo un arma en la cabeza a Caputo para que se siga endeudando con el FMI, pero él igual lo está haciendo. Después eso sí lo pagamos nosotros. ¿Hay deudas? Y hay deudas. Y de hecho, el último registro fue 1,1. Con lo cual, en mayorista no estamos lejos de eso. Está cerca de cero, es mayorista. 1,1 no es cero, amigo. O sea, es 1,1. Hay una diferencia de 1,1 entre 0 y 1,1. Si vos dijiste que en agosto la inflación iba a ser de 0, la última medición es de 1,1, no es 0. O sea, más o menos ese sería el marco de... Ey, y la persona que está manejando el país está haciendo estos gestos mientras habla, yo creo que tenés que darte cuenta que hay por lo menos un pequeño problema. 168.500 de inflación. ¿No eran 13 trillones? Si la estrategia es confundir a toda la Argentina, lo está logrando, ¿eh? ¿Está babeado? Se está babeando cuando habla, boludo. Él se babea. Yo no puedo creer, boludo. Se babea cuando habla. Entonces usted tiene terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de periodistas, terroristas disfrazados de profesores. Hay que internarlo, boludo. Todos terroristas de repente. Milei dando una charla en una de las universidades por lo que los invitan a dar charlas. Yo creo que la mejor campaña posible y 100% efectiva en estos tiempos es mostrarle a cualquier persona que si sos libertario, sos total y absolutamente imbécil. O sea, sos Adorni. ¿Cómo te va, Guido? Bienvenido. Todo bien, por suerte. ¿Estás bien? Muy bien. Bueno, tomárselo con ironía, así, las cifras que tiró. Muy bueno el video, no lo había visto. ¿Cero es igual a 1 o no? No, claramente que no. No, pero aparte de todo lo que dice, lo del consumo también, como arranca el video con el tema del consumo, siempre Milei tiene que tener algo de base para mentir y para divagar un poco. Pero ¿qué es lo que pasa? El consumo, por eso él no puede responder cuando le dice ¿qué consumo? Porque acordate que cuando se caía el consumo al comienzo de la gestión de Milei, muchas veces lo que nos decían era, de hecho Caputo lo ha dicho, bueno, cae la venta de alimentos, pero en realidad están subiendo la venta de autos. Decía, bueno, claro, como los autos son más caros que los alimentos, en las cuentas nacionales, o sea, cuando haces todo global, bueno, da arriba, te decía Caputo. Pero lo que está pasando ahora es que está desplomándose la venta de autos también. Claro, sí. 30%, o sea, una de las mayores caídas que tenemos registro. Se van las automotrices. Es un desastre, y aparte el componente importado está cada vez más alto con respecto al nacional. Con lo cual, esa cuenta no da. Lo que Milei no cuenta, porque Milei no lo sabe, estoy seguro que no lo sabe, es cómo saca el dato de consumo del agregado de toda la economía, que en realidad se saca por diferencia. O sea, nadie, ni siquiera el ministro Caputo, por eso está muy bien, le salió sin querer la pregunta bien a Majul, de decirle qué consumo sube. Claro. Porque no tiene manera de saberlo.
No hay manera en las cuentas nacionales de vos registrar cuál es el consumo que está subiendo y cuál se está cayendo. ¿Por qué? Porque hay mirá, una posibilidad técnica. Exactamente. Porque el PBI se calcula por la suma, no quiero ponerme muy técnico, pero les juro que es fácil. La suma es el gasto de gobierno, más las inversiones, más las exportaciones, menos las importaciones. Como todos esos datos vos los tenés individualmente, lo que sobra se lo asignás a qué es el gasto, a qué es el consumo que hay en el país. Claro. O sea, es por diferencia que se obtiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa diferencia les viene dando que crece a ellos en las cuentas nacionales. Pero el problema es que eso no se ve registrado. O sea, puede ser un mal cálculo de las inversiones, puede ser un mal cálculo de cualquier otra de las variables que vos tenés en la macro. Entonces, como ellos no saben eso, Milei repite, bueno, el consumo crece, pero lo cierto es que cuando vos vas a los distintos sectores no hay ninguno que esté creciendo. Ahora, ¿se conforma, lo cree o miente? No, para mí toma el dato, claro, y lo escupe y dice, bueno, esto es, y punto. Pero no, claramente es falso y nunca, claro, y siempre te daba que algún sector levantaba, entonces siempre como no puedes calcularlo, decís, bueno, ok, puede ser que el consumo esté levantando. Es lo que ellos decían, ¿no? No estamos diciendo de este lado. Hablando de la inocencia, de poder decir cosas que no sabe, ¿cómo sacó ese dato de 13 trillones, no sé cuánto, de una cifra escandalosa, por ciento? ¿Qué pudo haber calculado? ¿Cuál puede ser el error? O lo jodieron y dice, vamos a escribirle esto, a saber que lo lee el boludo. ¿Qué puede pasar como para que diga eso? Lo que pasa es que Milei durante mucho tiempo se dedicó a hacer esas cuentas porque, ¿cuál es el punto? Que en gran parte de los países del mundo, no digo en todos, si vos hacés la inflación acumulada de que un país es país, te va a dar alta. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que cuando decía lo del 17.000% de inflación. Sí. Él hace como si fuese un interés compuesto, o sea, la inflación de la inflación de la inflación. De hecho, entiendo que en la cuenta que hizo, la vi rápida la cuenta, no incluyó su inflación. O sea, que encima si él hubiese tomado su gestión, ese número hubiese dado todavía más disparatado. Diciembre de 2023. Exacto, ¿no? Y todos los meses siguientes, claro. ¿Qué pasa? Claro, cuando vos tenés, por ejemplo, una inflación, aunque fuera del 1% mensual, si vos le sumás el 1% a ese disparate de número, te da otro número más grande disparatado. Eso es no es que sumás el 1% claro. nada más. Entonces, por eso arroja ese número, pero ese número no agrega nada, es como siempre, quiere llamar la atención, digamos. Pero vos pensás que si haces lo mismo con Estados Unidos te va a dar un número también grande, ¿eh? O sea, no es que es algo solo de Argentina. Bueno, hay una de las principales cosas que creo que se pregunta todo argentino cuando escucha al presidente que habla de la suba de consumo y habla de una inflación completamente baja, que eso no se ve representado en los productos que vamos a consumir, porque supuestamente hay una inflación de 1%, pero vos fuiste a comprar el pan la semana pasada y estaba a 100 pesos y fuiste este mes y estaba a 1.000. Eso no es 1% de inflación. Sí, ¿Cómo se explica eso? Bueno, ahí primero, imagínate que no voy a defender a Milei, pero si vos hablas con un neoyorquino te dice lo mismo, por ponerte un ejemplo. O sea, lo que termina pasando es que la sensación generalizada en todos los países que yo recorro es esa misma, la misma que sentimos nosotros. Nosotros exacerbada. ¿Por qué? Porque ¿cómo se construye la inflación? Que la construyen los gobiernos, por lo general, ¿no? Obviamente, la medición de la inflación. Es ponderando dándole peso a una cierta cantidad de productos, donde hay productos que quizás vos consumís y pesan realmente muy poco. Lo que decía el video que estaba muy bien es los aumentos de los servicios, por poner el ejemplo más gráfico. Los servicios pesan muy poquito en la canasta. Los alquileres pesan un 3%. O sea, del 100% que releva el INDEC, el 3% solamente son alquileres. Entonces, si vos me decís, che, no llego a fin de mes porque el alquiler se me duplicó, el INDEC no lo está captando eso. Entonces, en el dato del INDEC no arroja ese aumento que vos tuviste descomunal. De hecho, los alquileres subieron más del doble que la inflación. Y sin embargo, el alquiler tiene una incidencia muy baja. Lo mismo te puede pasar con algún alimento puntual que vos compres. Capaz que vos decís, che, mirá, a mí la harina me subió. Bueno, la harina representaba 0, y pico por ciento de el total. Entonces esas canastas, por eso hicimos tanto hincapié con que fue realmente un mal trago que se haya ido la baña del INDEC. ¿Por qué? Porque él lo que decía es, mirá, técnicamente esto hay que cambiarlo porque ya no es más representativa esta canasta del consumo argentino. Y esa canasta tiene que representar, porque así como en Argentina le ponemos más carne porque consumimos más carne, en Japón le ponen más pescado porque consumen más pescado. Entonces, vos lo que necesitas es que esa canasta represente tu gasto. Entonces, sin lugar a dudas, los servicios tienen que pesar más. Y eso, entonces, siempre va a haber una desconexión entre lo que vos pensás que tendría que ser la inflación y lo que es. Pero esto es un proceso global en el cual en Argentina, con inflación alta, se ve más marcado. Pero quiero decir, si vos hablas con alguien de Estados Unidos, te va a decir lo mismo. Che, yo no siento el 3% anual de inflación que dice Trump. Pasa un poco lo mismo.
¿Cómo andas, Guido? ¿Cómo va? Nos hemos charlado infinidad de veces, pero Sí. recién ahora nos cruzamos. Compartimos grupo de WhatsApp, así que Claro, vamos a sí, ir. sí, sí. Yo el 2001 lo pasé acá, incluso en Buenos Aires, desde el 99 al 2004, pero el 2001, todo el periodo más feo lo pasé acá. Y lo que yo estoy viendo de la caída del consumo, los locales cerrados, la gente pidiendo en la calle, no lo había visto nunca. Ese es el verdadero dato de cómo está la inflación y de cómo han caído los ingresos de las personas. Mucho más que los datos mal ponderados del INDEC, ¿no? Sí. Y el cierre. No, sí. De hecho, lo que pasa es que ahí, en cuanto a los cierres de los negocios, la falta de empleo, la caída de los salarios, en realidad lo que está ocurriendo, esto digo, lo diferencio de nuevo, una vez más, no para defender a Milei, sino para que hagamos un análisis también para pensar un futuro gobierno, ¿no? Hay dos grandes procesos. Por ejemplo, en términos de los locales que cierran, es que evidentemente es cierto que se está comprando más por internet, o sea, se está haciendo ese tipo de compras, y también es cierto que está cayendo el consumo. O sea, son los dos factores. Claro. No es que es solamente la falta de consumo, sino que también hay otro factor, lo cual complejiza mucho más, porque incluso con un gobierno que quizás trata de apoyar el consumo, si vos tenés el efecto de internet y de las compras online, lo que vas a tener, o el e-commerce, lo que vas a tener es que igualmente te van a cerrar locales. El problema de este gobierno es que ante una situación adversa la complejiza y la hace todavía más dificultosa para las personas, con lo cual estoy de acuerdo, lo que está ocurriendo con los locales es un desastre. Bueno, hace falta recorrer solamente las principales avenidas de Buenos Aires para darse cuenta cómo están cerrando locales, cómo no logran alquilar los locales, cómo el empleo informal, eso sí surge de las cuentas nacionales, que es a través de lo que Milei se aprovecha, que es que los informales, la pérdida de empleo formal es grave. Eso también, insisto, es un problema global que acá se exacerba. Sí. Y a su vez, cómo aumentan los informales. Y fíjate la trampa que hace lo del INDEC, que es decir, vuelan los salarios informales. O sea, el único salario que vos no tenés manera, con un papel, vamos a decirlo así, de un registro del Estado, en el cual, bueno, porque el salario formal es muy fácil. Tenés cuánto hay de aportes jubilatorios. Entonces calculás cuánto subió o no subió el salario formal. Sí. No hay manera de hacer demasiada trampa. En cambio, en los informales se basan en una encuesta, que de hecho también se lo preguntaron a Milei en una entrevista y no lo supo contestar. Dijeron, ¿y cómo se calculan los salarios informales? Trebuch creo que fue esta vez. Y no supo cómo responder. Bueno, contestó cualquier cosa, no lo supo. Es una encuesta. Es una encuesta. Bueno, esa encuesta da que los informales están ganando, desde que empezó Milei, un 70% más que los formales. O sea, que recibieron ingresos por un 70% más. O sea que está volando, como dice Milei, los salarios de los informales. No es raro. No es raro que el tipo que no tiene derechos desde que llegó Milei se le empieza a pagar muchísimo más. ¿Por qué? No fue la idea de Milei, no es una idea liberal o libertaria esa. Claro, por eso él no lo dice, por eso debe ser el único gobierno que lo dice sin sonrojarse, digamos, porque decir que tenés más informales y que están ganando más dinero, pero lo cierto es que eso no hay un correlato con la realidad. O sea, ¿por qué alguien que tiene un asalariado informal le va a dar muchísimo más aumento que los formales? Al revés, siempre ocurre todo lo contrario. Al revés, si la idea es justamente que te salga más barato el empleado, ¿cómo le vas a pagar un sueldo más alto que las cargas patronales con todos los riesgos? Nadie lo objeta, eso es algo increíble, pero Caputo, Milei, lo dice en la Cámara. Es increíble, a mí realmente me asombra. Y eso, porque parece un dato marginal, Guido se pone a hablar de los informales, ¿viste? ¿Qué bueno, ya sé que es relevante, pero digo, ¿es tan importante? Sí, porque de ese ingreso de los informales, después te muestran la baja de pobreza. Claro. Porque como el ingreso crece tanto, te dicen, mirá, sacamos 12 millones. Bueno, ahora ya el de la UCA le empieza a dar que sube de nuevo. No sé si leyeron, pero bueno, la UCA ya está dando que aumentó 3 puntos la pobreza según la medición de la UCA. Igual yo estoy en desacuerdo con la medición de la UCA en general, porque a mi modo de ver lo tiene que medir el INDEC y tiene que ser semestral. Esta medición mensual es lo que inventó Milei para después decir que hubo un pico arriba y después bajar. Pero quiero decir, todo eso está sustentado en el ingreso informal. Y además lo podemos conectar directamente con el tema de las jubilaciones, porque ese mismo gobierno que te dice trabajar de manera informal, pero después te dice no, si no aportaste entonces no te puedes jubilar. Es un círculo vicioso en el cual evidentemente el trabajador en este caso termina siendo el rehén por completo. Totalmente de acuerdo, claro. ¿No se podría contratar por un tiempo y después tomar el modus operandi de una universidad famosa del mundo entero para que mida la inflación, para que trabaje como el INDEC? Le seguís pagando a todos los empleados del INDEC, pero que trabajen desde otro lado y vengan a medir sin ninguna orientación política y lo hagan científicamente y donde no se puedan quemar mintiendo ni agarrando una cometa. ¿Podría ser que alguien pueda hacer ese trabajo por lo menos por un quinquenio? Sería sanear y después copiás la fórmula, porque
¿cómo rehaces un INDEC sin que digan, no, esto lo hicieron, pero ahora van a mentir? Ahora van a mentir. Vinieron los peronistas y ahora lo miden como quieren ellos. Si cambiás esto del consumo, donde no existía Netflix y no lo están midiendo. Bueno, Exacto. es una idea que tengo, ¿no? No, perfecto. Una De hecho, universidad las que no se canastas- pueda quemar. Sí, el INDEC tiene las herramientas. El problema es que no actualizaron la canasta. O sea, la canasta está desde la época de Macri la que iba a actualizar Marco Lavagna. No es que era una cosa extraordinaria, era del 2017. Sí. O sea, seguía estando desactualizada, pero obviamente prefiero estar desactualizado con una canasta del 2017 que con una del 2004. Claro. Pero claramente eso se puede hacer, pero acá hubo una clara, y no se habla con propiedad, yo en todos los medios que voy lo digo así, aunque no sé por qué no se suele mencionar de esta manera, hubo una intervención del INDEC. Es intervención. O sea, el director del INDEC dijo, tengo que cambiar por una cuestión técnica la canasta con la que mido la inflación. Y salió Caputo y Milei a decir que lo corrían del cargo. Sí, claro. Eso si no es intervención, que el tipo está haciendo una apreciación técnica y lo sacan. Y mira que no es por defender, a mí no me cae particularmente bien Marco Lavagna ni nada por el estilo, pero digo, es notorio, ¿no? Guido Costinelli es el economista viajero porque hasta en el Mundial nos mostró desde cada capital, desde cada lugar con quienes nosotros nos batíamos, cómo está ese país económicamente y demás. Pero hace muy poco, después de los insultos del presidente, de los primeros insultos hacia Lula, hizo una comparativa Lula-Milei, Lula ahora, estos años de Lula ahora y estos años de Milei ahora es bestial. Es descomunal los resultados del tipo al cual insulta, diciendo que él es un triunfador. Mostraba, yo tengo resultados, horrorosos los resultados, pero lo demostraste matemáticamente. Claro, sí. Y de hecho, fue difícil hacer los cálculos porque no es que es una información de una tabla de una consultora, sino que fui armando dato por dato, con lo cual, claramente, a ver, en términos de empleo formal, por poner un ejemplo, Lula ya generó más de 5 millones de puestos de trabajo. Ay, qué envidia. Acá estamos abajo de 200.000, 300.000, seguramente va a seguir eso en aumento, el salario... Lula. Claro, Lula, claro, ni que hablar de... Porque bueno, si empezás a incorporar al otro te van a decir, bueno, tuvo más tiempo. No, estamos hablando de un proceso que tiene una diferencia más o menos de 11 meses entre uno y otro, porque Lula asumió en enero del 23 y bueno, y Milei en diciembre del 2023. Con lo cual, también, bueno, aparte de que cae el desempleo allá en Brasil, acá sube, la producción industrial sube allá, tímidamente igual, porque eso ya son un país, cuando tenés países industriales más fuertes, la suba también es más tenue, ¿no? Y acá en Argentina al revés, tuvimos retracción. Y incluso en algo que hace bandera el gobierno, que es el PBI, ¿no? Venimos creciendo. Si vos tomás los 2 primeros años de Milei, viene creciendo por debajo de los 2 primeros años de Lula, o de los últimos 2 de Lula, mejor dicho. Entonces, si tomás el primer año de Lula incluso, ahí sí, le gana todavía por más. Incluso ahí también hay un relato del gobierno que es bastante falso, porque es una de las pocas cosas que ellos se aferran, ¿no? Este aumento del PBI, ¿no? que siempre tratamos de mencionar, obviamente se da por la minería, por las finanzas y por la agricultura. Son los 3 sectores que están dinamizando para arriba ese cálculo del PBI. Ahora, fíjate que incluso en el segundo trimestre, ahora todas las consultoras están dando que cae la economía, o sea, que cae el PBI, o sea, uno de los pocos... de las pocas cuestiones que mantenía el gobierno, no sé cómo van a hacer para dibujarlo en esta semana cuando se conozca el dato de que cayó la economía. Sí. Bueno, sí, van a echar la culpa del año pasado, pero quiero decir, es justo un dato fuerte. Sí. Y vos decís, y ahí también es donde uno se engancha. Bueno, está creciendo la economía. ¿Saben cuánto es el promedio mundial, según el FMI, que crecen las economías en el mundo? 3%. O sea que si vos creces al 2%, te vas alejando cada vez más de lo que te prometían de ser potencia. De lo ideal. No, y aparte ellos te dicen, vamos a ser potencia. Si vas a ser potencia, básico. Tenés que crecer al 6, 7 si querés ser potencia. Sí. Bueno, suponete que crezcan al 2, supongamos. Estás creciendo por debajo del promedio. Guido, una cosa que yo recuerdo alguna vez haber hablado con Leo, y quiero preguntarte a vos porque es tu tema, que en cualquier otro país del mundo, un economista, o en este caso un ministro de Economía como el que tenemos, con los resultados que está obteniendo, ya no estaría en su cargo. De hecho, ya le ha sucedido en el gobierno de Macri que con estos malos resultados se tuvo que ir. ¿Por qué todavía se mantiene el mismo? Bueno, porque vos, yo, Leo, bueno, todos acá podemos pensar que son malos resultados, pero para ellos no, evidentemente no lo son. O sea, Milei se plantea muchas cuestiones, los objetivos que desde su visión está logrando. Hay cosas que no le salen y hay cosas que él piensa que le están saliendo bien. La inflación, por ponerte solamente un ejemplo, ¿no? Todas las observaciones que hicimos de la medición, pero él dice, bueno, ok, del 200% que agarré, ahora está en el 33%. Y yo lo considero exitoso,
porque no le interesa otras variables. Es un poco lo mismo que pasa con el Banco Central. Bueno, yo hice un video sobre el Banco Central, si tienen tiempo, mírenlo, porque ahí justamente se me llenó de comentarios de pro-Milei, de gente pro-Milei. Sobre todo para algunos que piensan, bueno, va a perder, yo no sé cuál es la posición de cada uno de ustedes, pero digo, yo estoy cada vez más convencido que Milei reelige, lamentablemente. Sí, y ahora vamos a hablar de eso. Pero bueno, pero lo que quiero decir es, hay algunos puntos, bueno, tiene que ver con la independencia de lo que decía, es lo de la inflación, tiene que ver un poco con la independencia del Banco Central. ¿Por qué? Porque el Banco Central, ¿qué le fijaron como objetivo? Lo único que tenés que lograr es que baje la inflación, vamos a decirlo mal y pronto. Todo lo demás no importa. Refleja un poco el pensamiento de Milei, que es, quiero bajar la inflación, no me importa que pase. Entonces, para él no es un objetivo que el salario real le vaya bien. No es un objetivo, entonces no va a echar al ministro de Economía porque el salario real, sino al revés, le tendría que decir, che, no ponga freno a las paritarias, dejá que las paritarias suban. ¿Y por qué no lo hace? Porque Milei le podría dar esa orden al ministro de Economía. No lo hace porque no es su objetivo. Está consiguiendo exportaciones de bienes primarios, reprimarizar la economía, es lo que ellos querían. El sector financiero está funcionando bien, ahora un poco más débil, pero sigue funcionando bien. Y el factor inflacionario, o sea que, y el superávit fiscal. ¿Por qué supones que reelegiría? Veíamos recién encuestas, tres tipos de encuestas, y hay como un promedio que le da 36,2, altísimo. Sí. Para este momento que estamos viviendo. Pero, ¿por qué suponés que esto pasaría? Porque ¿Solo por antiperonismo? Yo creo que las encuestas no reflejan, y eso fue lo que pasó con la elección intermedia, el temor previo a las elecciones de que el dólar salte, por ejemplo, o que la inflación se dispare. Entonces, cuando vos hagas la encuesta próximo a las elecciones y le vuelvan a meter el miedo a la población, che, mirá, y si supongamos que mantienen el dólar así, o en 1.800, vamos a hacer de cuenta que está en 1.800, como dijo Javier, el año que viene. Y bueno, vamos a estar en esa batalla. Yo creo que arrancamos de ahí, ¿eh? Yo no estoy diciendo que Milei va a reelegir efectivamente, yo digo que hoy están todas las condiciones para que lo haga. Ojalá que se pueda dar la batalla y se revierta por el bien del país. Pero lo que quiero decir es, si está a 1.800 y te van a decir, bueno, y el dólar se va a ir a 5.000 pesos si gana Kicillof o quien sea que tenga enfrente, para mí va a haber mucha gente que está en ese camino del medio, vamos a decirlo así, que se va a ver atemorizada y va a terminar votando a Milei. Sí, no solamente esa gente por nombrar que un factor, tiene $1.000 guardados, sino aquellos que van a ver encarecidos sus productos, como siempre pasa. Importen o no importen, sube el dólar, yo subo el pan. Cuando vos querés explicar los resultados de las elecciones de los años 90, los votos que sacaba Menem, no, o sea, inventen lo que quieran, pero la razón era esa. Claro. Yo me recuerdo a mí mismo, en algún momento, en 1993, en una actividad que había en Balsa Río Tercero, discutiendo el apoyo a la reforma o no de la Constitución, que implicaba, porque era para eso la reelección de Menem, qué sé yo, bla, bla, bla. Bueno, y me recuerdo a mí sacando un billete de 5 pesos, mostrando el billete y diciendo, si ustedes quieren que estos 5 pesos sigan siendo 5 pesos y puedan comprar lo mismo, ya saben que tienen que apoyar, digamos. Bueno, la gente se bancó todo. Por la no inflación. Por la no inflación. Porque nosotros sufrimos la hiperinflación. Vos, Guido, no sé, pero Leo, sí, ¿no? Yo sí. Sí, o sea, yo era chiquito. Bueno, la hiperinflación es algo que enloquece a cualquiera. No hay forma. Yo siempre me acuerdo, había un bar en Córdoba, históricamente siempre había un bar ahí en Colón y General Paz, un punto histórico que es donde se produjo la concentración del cordobazo y demás. Colón y General Paz, un bar donde la gente se sienta así, hacia la vidriera, en parte. Un bar chiquito. Y recuerdo que en los momentos peores de la hiperinflación de Alfonsín, porque después hubo hiperinflación con Menem, habían puesto un violín, una cuerda, y colgaban papelitos con los precios. Y vos entrabas, entre el rato que entraba y que te servían, cambiaban los precios. Sí, sí. Y vos decís, pero ¿de dónde viene el cambio de precios? ¿Cómo es que ellos cambian los precios? Y yo recuerdo también, en esa época del gobierno radical, cómo podías casi correr alrededor de las góndolas para ganarle al tipo que iba con el aparatito poniendo el precio nuevo. O sea, era tu velocidad para llegar al lugar donde querías comprar, donde estaba el producto, para que el tipo no lo suba. Claro. Bueno, eso la gente no lo quiere. ¿Lo vivimos? No, eso no era el 2003, pero convencieron de que íbamos para eso. Sí, igual para aclarar también, dos cosas.
Una es, no es entrar en desánimo, sino es al revés, tener un diagnóstico apropiado para que justamente ponerle la importancia que va a tener la elección que viene. Y segundo, tampoco quiero caer en la simplificación que hacen ellos de decir que un único factor. Yo creo que, obviamente, hay muchos factores. Si se dispara el desempleo, también obviamente eso va a pujar. Si el salario sigue cayendo, eso va a tensionar. Lo que quiero decir es que es un factor importante el tipo de cambio. Entonces, pienso que ese temor puede hacer... si a ellos se les dispara a fin de año de este año, están liquidados. Bueno, eso el sí. tema es que se dispare la semana de la elección. Si se le dispara la semana de la elección, estamos liquidados. Sí, claro, pero hay otros factores. Estamos hablando de los económicos y después están los políticos. Lo que pasó ayer con los prácticos es bastante interesante porque es la primera vez que le tuercen el brazo más que nada a Sturzenegger, con un paro de prácticos, que es una área muy pequeña de la sociedad, pero sin embargo se pusieron fuertes y lo hicieron. Si esto se copiase, porque la verdad que ahora están ganando lo que quieren los prácticos, y bueno, si esto lo hacen los de los neumáticos y los de las estaciones de servicio y los transportes, y bueno, uno dejaría de padecer y se logra un modo de cambiar políticamente esto con una forma que tiene que ver con la lucha. Y mañana es un día bastante especial. Aunque no tengas interés vos en las tierras de la Patagonia, ni te importe nada, es un hecho político que iniciaron unos jugadores de fútbol sin pensarlo tampoco, pero es un hecho político que le va a dar un cachetazo al gobierno si es que todo resulta como queremos. Son varios los factores. Acá tenemos el de la economía, que lo tiene Guido, y la última pregunta que te hago es, hay rumores... Y en los pasillos económicos que vos andás puede ser de que ese 1,1 ahora, en las mediciones que van a venir próximamente de la inflación, quizás se duplique nomás, le vuelva a subir. Sí, no, la inflación creo que va a estar rondando el 2%, puede ser 1,9, 2,1, lo vamos a conocer próximamente, que es la semana que viene, y vamos a tener el dato de inflación, pero sí, levanta incluso con esta medición. ¿Seguís en C5? Sí, sigo ahí todas las mañanas. ¿Los libros cómo andan? Por eso estoy cansado. Hasta ahora llego, me levanto a las 5 de la mañana. Avión hace poco, yo te encuentro cada vez que te escribo, están en cada lugar. Verdad, porque me habías escrito, sí, es verdad. Tengo que decir que me invitaste. Porque de acá me voy a Nueva York. Bueno, perfecto. Cuando vuelva la semana estuve en Cabo Verde, estuve en todos los países. Sí, todos los lugares de donde... Cabo Verde, sí, en todos lados. En Bangladesh también, muy lindo. Claro. Sí, ahí con todo lo... Decías que eras argentino y te invitaban con los sanguchitos. No podías estar un minuto caminando por la calle con la camiseta argentina sin que te frenen y te pidan foto. Un rockstar. Todas ahí se pedían fotos en serio porque no van a argentinos, claro, sí. No van a Argentina, van a decir. Me decían, pero vos sos argentino, porque ellos también dicen soy argentino porque son hinchas de Argentina. Claro, no, sí, soy argentino. Un argentino tenemos acá. Che, contame, los libros, la falacia libertaria ya tiene 5 años. Sí, claro, pero se sigue vendiendo, sí. Esto antes de que venga Milei, cuando propugnaba el libertarismo, él decía son todas mentiras esto. Y se comprobó, lo estamos comprobando. Después vino otro. Después vino Experimento Libertario, también muy bien, sí. Recorriendo el mundo. Sí, claro, hay más con los experimentos libertarios que se hicieron en el mundo, así que muy bien. Y hoy, ¿sabés que también seguimos con el encuentro de 27 propuestas para 27? Hoy a las 7 de la tarde en Palermo hacemos la reunión, me exigen mucho del interior también para que quienes me siguen, porque me dicen... Araos, tengo la dirección acá, no me la acuerdo de memoria, Centro Cultural Carpani. Cultural Carpani, 27 propuestas para el 27. Sí, correcto, ya hicimos varias reuniones, Araos 1218. Todo en torno a la economía. Todo, sí, y justo hoy vamos a hablar un poco de educación, porque ¿qué fue lo que hicimos? Armamos grupo de trabajo, claro, yo vine acá justo antes de la primera reunión. Y ahí lo que hicimos fue plantear los temas. Y ahora ya directamente estamos armando grupos en los cuales hubo un grupo, o sea que voy a escuchar yo también, que va a tratar el tema, por ejemplo, de educación, del cual yo no tengo demasiado conocimiento, la verdad, en profundidad de qué van a tratar. Yo solamente les conté un poco las experiencias que yo había visto, me parecían interesantes. Y bueno, hoy presentan ese grupo. O sea, nos dividimos en grupos, exponen, se someten como a las críticas del resto del grupo y seguimos avanzando para tener todas las propuestas. Así que estamos en eso. Y puede venir cualquier persona. ¿Estás armando otro libro además? No. Sí, estoy con el tercero. ¿De qué va a hablar? Ese va a hablar
Mira, todavía no tengo el título, así que no es que no te lo quiera decir. Básicamente lo que voy a plantear son todas las problemáticas económicas que tenemos, o que generalmente todas las economías en desarrollo tienen, cuáles países han sido los que mejor la han resuelto y cómo. Entonces es como, por ejemplo, en educación viene bien, que no está, tiene que ver con lo económico, pero no es estrictamente económico. Bueno, quiénes son los que logran los mejores indicadores de educación, cómo lo hicieron y demás. Plan de vivienda. Bueno, ¿quién tiene el mejor plan de vivienda del mundo? Bueno, a mi modo de ver hay dos, ¿no? Bueno, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo cada uno? Entonces, para que queden de ejemplos, de modelos, esto también, pues los libertarios siempre me critican con eso. Me dicen, vos comparás países que no se pueden comparar, qué sé yo. No, lo que uno compara son modelos. Modelos. O sea, uno pone ejemplos. No estoy diciendo que acá mañana podés hacer todo lo que hizo Singapur o lo que hizo Viena de un día para el otro. No va a pasar eso. Pero lo que uno dice es, bueno, sabemos que para ese lado funciona. Si vamos para el otro lado, seguramente nos vaya mal. Guido Agostinelli, muchísimas gracias. Gracias por a todo ustedes. esto, Contá siempre con nosotros. Gracias. Bueno, Guido, cuando habló de las falacias libertarias se lo editó Siccus, la editorial Siccus. Siccus también editó mi libro, el que figura en este bello chop que tengo acá. Habla bien, che, y que te enseña a utilizar bien el castellano. Pero acá seguimos, está Maldal de Cuneo, también Siccus. Mirá, acá lo tenemos. Democracia confederal. No solamente este uno, sino que tenemos el número 2 también, después de las profecías. Cuneo expresa un nacionalismo, un peronismo. Mirá la vuelta quién está. Iorio, qué grande, Iorio. Agradecer es de bien nacido, dice. Y bueno, lo podés conseguir a través de Mercado Libre, como el mío, como el de Agostinelli. Los podés conseguir a través de Mercado Libre. Y los de Cuneo, ¿sabés dónde están? En el kiosco que está frente a la pizzería Guerrín o Guerrín. Nos queda un ratito, voy a mostrarle algo que no tiene nada que ver, pero estamos descubriendo, como si fuera el antiguo Egipto, excavando, algunas cosas que tienen que ver con Leo Messi que desconocíamos. Porque era un muchacho que hablaba poco, con un limitado castellano, que hacía muchos goles, que hacía mucha gambeta, que hacía unas asistencias. Entonces nos empezamos a enamorar de un personaje que, si fuese nuestro tío, es el que menos habla en la mesa, sí. Que no tiene el brillo que tenía Maradona, no es polémico, no tiene nada que ver. Y las arengas las conocemos hace 5 años, no lo conocíamos ni arengando ni nada. ¿Es buen tipo o no? ¿Es un tipo dadivoso? Bueno, parece que sí, pero lo estamos descubriendo tarde. Es bueno que algunos boqueen, como este gallego que le agradece lo que está haciendo por Madrid, no por Barcelona, lo que está haciendo por Madrid. Mirá, lo tenés en el video número 6, lo que también hace por Madrid. No es que, no, lo de Real, entonces que se ahoguen, que se prendan fuego. No, escuchaste gallego. Espera, sí, te espero. Bueno, nada, hablaba de eso y realmente muestra no solamente eso, otras tantas cosas que ha hecho Leo Messi en los momentos que se necesitaba y jamás se publicaron por orden de él. Acá en Argentina, recuerdo en época de pandemia que envió requerimiento médico cuando estuvo la pandemia, por recordar alguno así al pasar. Ha tenido esos gestos, pero bueno, como siempre me gusta decir a mí, tiene la solidaridad real. La que no busca crear ese pensamiento de que bien, que no busca que lo aplaudan, mira. Como imagino que muchos sabréis, porque ha salido en las noticias, Leo Messi ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Como madrileño, simplemente darle las gracias y ojalá que pronto se pase por la capital de España para darle la ovación primero y el abrazo después que se merece por ayudar en estos momentos tan complicados. Y más cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo. Este gesto de Leo habla de lo grande que es, dentro y fuera del campo. Un señor. Conozco a Leo bien y sé que no le gusta que esto se sepa, ni que se cuente. ¿Por qué no le va la publicidad? Porque no la necesita. Pero sí quiero que la gente lo sepa. ¿Por qué? Pues porque esta no es la única donación de Messi. Para que la gente lo sepa, Messi ya donó una cantidad económica importante para la Cruz Roja en otros puntos de España. Messi también prestó ayuda para combatir los efectos de la maldita Dana que machacó Valencia, que sufrieron nuestros amigos valencianos. Y además, para que la gente lo sepa, Messi, junto a su esposa, Antonella Rocuzzo, también quiso ayudar a los afectados de los terremotos de Venezuela. Messi, repito, no necesita publicidad ni la quiere, pero por lo menos a mí sí me da la gana que se sepa. No es solo el número 1 de todos los tiempos dentro del campo, sino que también es el más grande fuera. Gracias, Leo, en el nombre de muchos madrileños
y, como no, de muchos españoles. Este ha sido otro detalle, uno más, del número 1. Ahora, este tipo no es madridista. Tenía el banderín de la Atleti atrás. Un madridista no te lo dice esto. No, jamás lo digo. ¿Qué hijos de puta que son? Porque son sumamente de derecha los hinchas del Madrid. El núcleo duro del hincha de Madrid. Y este ni siquiera se sabe si de izquierda o de derecha. Es un tipo que ni siquiera debe opinar sobre el asunto. Pero, ¿qué cosa? ¿Qué franquistas que son? Yo te lo dije, a ver, es un poco lo que pasa también entre Europa y Sudamérica. Ellos no pueden comprender cómo un sudamericano los puede humillar. Bueno, Madrid es el centro de toda España, se creen superiores, el Real Madrid es un club que tenía al Barcelona, que no voy a denigrar la grandeza del Barça, pero que no se podía comparar con el Real Madrid. Le ganaban siempre, le pasaban por arriba. Franco compró un montón de campeonatos. Le compraban los jugadores, lo doblaban en Champions, cuando iban al Clásico siempre le metían 5, hacían lo que querían con el Barcelona, hasta que llegó Messi. Messi equiparó la rivalidad. Les cagó la vida a los franquistas, Por a los supuesto. madridistas. Los arruinó porque hizo que el Barcelona, que no se podía ni siquiera asomar a la uña del Real Madrid, por lo menos que se ponga a su altura y que por momentos lo sobrepase. En historia no van a poder, pero en la actualidad, cuando estuvo Messi en el Barcelona fue mejor que el Madrid. Le ganó 5-0, 6-2, 4-0, y era algo que no pasaba nunca. Si no les gusta el Barcelona, háganse el de la Atleti, háganse el del Rayo Vallecano, que es más pobre todavía. Es el Argentino Junior de Madrid, pero nunca del Real Madrid. Equipo de Vallecas, Pero muy lindo barrio. claro. Mi hijo cuando va a Madrid es del Vallecano. Y lo va a ver. ¿Cómo que el Real Madrid? Por favor, no le da ninguna emoción eso. Franquistas, de lo peor. Señores, no, nos vamos a ir. Perdón, una más. Dígame. El juicio que le va a hacer Enzo al Chelsea, impresionante, pero lo echaron por lo de las Malvinas. Él lo está diciendo. A ver, es un tema raro porque si bien el club ya había dado indicios de que iba a vender a Enzo previo a lo que fue la Copa del Mundo, Sí. se puede interpretar como que no gustó que le haya hecho el gol, que lo haya festejado después lo de la bandera. Porque él dice, me lo han dicho. Bueno, 500 millones de dólares. entonces lo funde. si ya directamente es palabra de Enzo, no podemos decir nada. 10 años va a tardar eso, pero lo funde. Bueno, por supuesto. 500 millones de dólares, infernal lo que ha hecho. El otro día lo chiflaron al Dibu. Así está pasando con todos. Hay otro más que se va al Inter, no me acuerdo quién es, pero todos los que estaban en el otro que se lesionó. Guti Romero. El peronista. Lisandro Martínez. Sí. Y también el Cuti. Me parece que todos los que corrían riesgo de seguir jugando en Inglaterra, bueno, Sí, de hecho, a ver, hay que analizarlo. Enzo lo querían vender antes del Mundial. De hecho, sonó para el Real Madrid, sonó para otros clubes. El Cuti Romero se había peleado con Tottenham antes del Mundial, o sea, ya está en una situación. Pero decían que lo iban a vender a otro equipo de Inglaterra. Supuestamente lo iban a vender al Manchester. No, que Así no que al vengan final estos no. malvineros. Por supuesto. Y Lisandro Martínez es un jugador que para el Manchester era de lo más importante. Así que sorprende que lo estén dejando salir y seguramente tenga que ver con lo que sucedió en Copa del Mundo. ¿Viste? ¿Ves, Galvan? Para que aprendamos, ¿no? Cómo Bueno. funciona el mundo real. Señores, pásenla bien, sean Usted felices, estén contentos. Y no, ya no queda tiempo. Les dejo para mañana otra gallega que habla bien de muchos argentinos importantes que han beneficiado a la humanidad. Pero lo dejamos para mañana. Me despido acá. Sean felices. Mañana es el día de la marcha. Mañana nos vamos a dedicar casi todo el día a la marcha, a arengarlos para que vayan. No puede faltar nadie. Que vayan todos, los discapacitados, los jubilados, los bomberos. Todo el mundo tiene que ir. Porque todos somos argentinos y queremos esta comarca donde hemos nacido. Así que tendréis que ser un vendepatria, un pelotudo, un vago o un borracho perdido que no se dio cuenta en qué mundo estaba. Pero si no, tenés que ir a la marcha. Tenés que ir a la marcha. Quieren vender la patria. Chau. Uno más uno, 3. Con Santiago Julio y equipo. Opinión, información y una mirada directa